Vámonos. The film was translated and narrated by M Media. Señorita, Shiyukin, has traído a tanta gente a mi casa. ¿Qué es lo que pretendes? la señorita me ha llamado. Yo, que ya tengo un pie en la tumba, naturalmente debo venir. Sin embargo, me gustaría saber ahora. ¿Qué ciego insensato se atreve a venir aquí, a intimidar a mi señorita? Tía Kim malinterpreta la situación. Hoy Si Mingyu es cruel y despiadada. Realmente se atrevió a dañar a su hermana y golpear a su propio padre. No se me permite disciplinarla. Disciplinar a mi señorita. ¿Acaso eres digno de ello? Yo, The film was aunque ahora soy translated la and presidenta del grupo, sí. narrated by M Media. Pero Shiyukin controla mucha influencia en los sectores grises. Si realmente nos enfrentamos directamente, puede que no sea capaz de manejarlo. En esta familia, efectivamente, la hermana mayor tiene la última palabra. Tía Kim, sírvale un poco de aceite de chili. Ciro. ¿Tú, qué vas a hacer? Si Mingyu, estás loca. No dijo Si Yunyan. Que puse aceite de chili en su desayuno, causándole una reacción alérgica. Entonces no debería hacer que esa afirmación sea cierta para ella. ¿Te atreves? ¿Qué hay que yo no me atreva a hacer? ¿Quién se atreva a provocarme? Haré que paguen el precio. Aliméntala a la fuerza. Tura. ¿Qué estás haciendo? Yunyan, mamá, papá, las alergias pueden matar a la gente. Tengo miedo. Realmente no inculpé a mi hermana. ¿Cómo puede ser la hermana tan excesiva? No será solo porque ve que mamá, papá y mis hermanos me prefieren a mí. ¿Cómo pudo realmente querer matarme? Dios, ¿qué debo hacer? Nunca volveré a ver a mamá, papá y a mis hermanos. Si Mingyu, bestia inmunda, ¿cómo te atreves a lastimar a Yunyan? Ya no te considero mi hija. ¿Quieres destruir a nuestra familia? Basta. Si Yunyan también es tu hermana. ¿Cómo puedes tratarla así? Estás yendo demasiado lejos. Si no te detienes ahora, no nos culpes por abandonarte. Si hubiera escuchado decir esto en mi vida pasada, probablemente me habría destrozado el corazón hace mucho tiempo. Pero ahora, estas personas ante mis ojos no son más que insignificantes bufones. Si Yunyan, te lo buscaste tú misma. Yunyan. Yunyan. Yunyan, Mingyu, ¿cómo pudiste tratar a Yunyan así? Es tu hermana. Yunyan, ¿cómo estás? Rápido, llévenla al hospital. Miren a su preciada hija. Miren el estado en el que ha quedado tras ser herida. Si no la llevan al hospital pronto, podría terminar recuperándose. Mamá y papá. Mis hermanos, por favor, no se preocupen. Estoy bien. Hermana tiene razón. No tuve una reacción alérgica. Me siento fatal. Si papá y mamá supieran lo mal que me siento, definitivamente culparían a hermana. Debo soportarlo. Absolutamente debo soportarlo. ¿Por qué sigues ahí parada? Date prisa y llévala al hospital. Si Mingyu, recuerda bien mis palabras. Absolutamente no te dejaré escapar. Bien. De hecho, me gustaría ver, frente a la tía Kim, ¿qué pueden hacerme tú y tu hija adoptiva? Déjenlas ir. Esta Si Yunyan tiene bastantes secretos. Si la mato demasiado pronto, no tendría sentido. De todos modos, ahora que yo puedo escuchar su voz interior, la enemiga está al descubierto y yo estoy en las sombras. Desgastarla lentamente es la única forma en que esto será interesante. Presidente sí, señora sí, van a salir por su propio pie. O tendré que pedirle a alguien que los eche. ¿De qué tonterías estás hablando? ¿Qué es lo que pretendes hacer? Acabo de decirlo. ¿Quién se atreva a provocarme? Lo expulsaré. ¿Creen que estoy bromeando? Si no los expulso ahora, estaré esperando a que su querida hija adoptiva regrese y me inculpe de vez en cuando. De y ese para te es. Si Yunyan es muy sensata, ¿cómo iba a hacer algo así? Está claro que eres tú, quien siente envidia de Si Yunyan, apuntándola y difamándola. ¿Acaso crees que nosotros somos ciegos? Ciega, hasta un tigre feroz evita comerse a sus cachorros. Son simplemente inhumanos. Si Mingyu ha ido demasiado lejos. ¿Cómo te atreves a hablarle así a papá? Aunque la abuela te haya dado la villa. No eres la verdadera señora de la familia, sí. ¿Qué derecho tienes a echarnos de la villa? Somos tus padres. Si te atreves a seguir actuando como una loca, llamaremos a la policía. Me niego a creer que la tía Kim todavía pueda ejercer un poder absoluto. Entonces, adelante, intenten llamar a la policía. Soy el presidente del grupo, sí. Sí.
Otros se enteran de que mi propia hija biológica me expulsó. Sería mejor que llamar a la policía. Armemos un escándalo. Si no quieren irse, también está bien. De cualquier forma, dentro de un año, cuando sea mi 20º cumpleaños, y tome posesión de las acciones que dejó la abuela, cortaremos todo vínculo. Antes de eso, espero que no me provoquen. De lo contrario, no me importará golpearlos de nuevo. Tú. Malnacida. Yo. Tía Kim, traiga gente para que resida aquí y se encarguen de la seguridad de la villa. Sin mi orden. Nadie tiene permitido subir al piso de arriba. Sí, señorita. ¿Qué debemos hacer? Esta sí, Min-hyu. ¿Cómo se volvió tan diferente a como era antes? Mi ropa. Mi ropa. Mi bolso. Hija desnaturalizada. ¿Cómo pude haber dado a luz a una hija desnaturalizada como tú? Yo. Papá, Esposo. Esposo. papá, Las pastillas de acción rápida para el corazón. Las pastillas de acción rápida para el corazón. papá. Si Min-hyu realmente ha ido demasiado lejos esta vez. De verdad piensa, echarnos. El hermano mayor tiene razón. Si Min-hyu está verdaderamente loca. Está completamente desquiciada. Mamá y papá deberían disciplinarla como es debido. Yo también quiero disciplinarla, pero esa malvada contrató a la tía Kim para que diera la cara. No podemos hacerle nada por ahora. Simplemente soportémoslo. Hasta cuando tendremos que soportarlo. Hoy se atrevió a tratar a papá y a Junyan de esa manera. Mañana se atreverá a envenenar a toda la familia. Cállate. Si tienes valor, sube y enfréntate a ella. Mira si te reconoce como su hermano mayor. Mamá y papá. The film was Si Min-hyu parece estar rara hoy. and narrated by M Media. ¿Por qué está tan enojada? Podría ser que realmente la hayamos agraviado. Es absolutamente imposible. Así es. Desde que llegó Junyan, ¿cuántas veces ha inculpado a Min-hyu y difamado a Junyan? ¿Acaso lo han olvidado? La última vez casi. Hace que Junyan se cayera por las escaleras, como iba a estar acusándola falsamente. Cuando estaba en la escuela, a menudo lideraba el acoso contra Junyan. Incluso le robaba su dinero de bolsillo. Estos incidentes están todos confirmados con pruebas sólidas. Esta bestia es malvada por naturaleza. Antes solo sabía fingir. Ya no está fingiendo, ¿verdad? Si hubiera sabido que esta ingrata era una mala persona cuando nació, debí estrangularla. No esperaba que esta loba aprendiera a morder a la gente. Realmente tiene agallas. Mamá, papá, si Min-hyu acaba de decir que cuando cumpla 20 años, quiere romper los lazos con nosotros. En ese momento, heredará el 30% de las acciones de la abuela. Con tanto dinero. Y la ayuda de la tía Kim. No será capaz de echarnos de verdad, ¿o sí? Esa chica, si Min-hyu, es absolutamente capaz de hacer algo así. No se preocupen. Si Min-hyu habla con dureza pero tiene un corazón blando. Ya ha hecho berrinches antes. Mientras la mimemos un poco, obedecerá sumisamente como un perro. En el peor de los casos, solo fingiremos que nos importa por un momento. Tu madre tiene razón. ¿Cómo pueden los miembros de una familia guardar rencor de un día para otro? Si la tratas un poco mejor, escuchará obedientemente como antes. Espera a que cumpla los 20. Todavía quiero que ella comparta algunas de sus acciones con Si Junyan. Su comportamiento estos últimos días no es solo para llamar nuestra atención. Cuando llegue el momento, la regañaremos menos. Y volverá corriendo felizmente. Min-hyu ha ido demasiado lejos esta vez. Está intentando matar a Junyan. Y cortar los lazos. Esa chica. ¿Cómo se atreve a cortar los lazos? The Como film was mucho, es translated solo para and llamar nuestra narrated by atención. M Media. ¿Cómo está Junyan? Vayamos todos a ver a Junyan primero. Esa sí, Min-hyu está simplemente loca. Sabía claramente que Junyan era alérgica, y aún así le dio tanto aceite de chili. No sé en qué estado se encontrará Junyan ahora. Corramos a la sala de emergencias para comprobarlo. Sí, date prisa. Sí, apúrense. Vamos a ver a Si Junyan primero. Vamos a verla. Vuelve y ajusta cuentas con ella más tarde. Vámonos. Ayudemos a Junyan a desahogar su frustración. Si Min-hyu. Toda mi vida. No me has menospreciado siempre. Escuché que los padres de la familia si ya no te quieren. Intenta ser arrogante de nuevo. Déjame ver. Recojan mis cosas. Si Min-hyu, todavía piensas que eres la señorita de la familia sí. Ahora. Los padres de la familia si ya no te quieren. Frente a mí. No eres nada. Lárguense. De lo contrario, la familia ya no podrá protegerlos. Maldita. Me gustaría ver cómo la familia Ye no puede protegerme.
Realmente te atreviste a golpearme. Estás buscando la muerte. Rodéenla. Hermana Silla, no seas así. Tú y hermana son amigas de la infancia. Si tienes algo que decir, dilo con amabilidad. Hermana, tú también. Si tienes un problema conmigo, solo golpéame. ¿Por qué golpear a hermana Silla? Yunyan, no interfieras. Hoy absolutamente debo darle una lección. Realmente te atreviste a golpearme de nuevo. Tura. Te golpeo, maldita. ¿Acaso necesito elegir un día para hacerlo? Te golpearé cuando me plazca. Llamen a la policía. Llamen a la policía por mí. Hagan que vaya a la cárcel. Es solo una herida superficial insignificante, y pretendes que vaya a la cárcel por eso. Yeshiya, al menos eres estudiante universitaria. ¿Cómo puedes ser tan estúpida? Además, esto es legítima defensa. Si te atreves, adelante, llama a la policía. Alguien te incita con unas pocas palabras, y tú saltas obedientemente para convertirte en su arma. Eso es verdaderamente ridículo. Tura. También, alguien te instiga con un par de frases, y tú te dejas usar obedientemente como su pistola. Te he abofeteado hasta dejarte la cara hinchada. Pero ellos están perfectamente. La familia ya dio a luz a una mujer como tú. ¡Qué desgracia para la familia! The film was translated and narrated by M. Hermana Media. Silla. Yo no. Ya te dije que no provoques a hermana. Ella es despiadada y cruel. Me asustó mucho hace un momento. Si Mingyu, deja de sembrar discordia aquí. Incluso si no llamamos a la policía por haberme golpeado hoy, mi familia ya absolutamente no tolerará esto. Solo espera. Entonces quiero ver cómo vas a lograr que me someta obedientemente. ¿Qué? Todavía desafiante. Si te sientes desafiante, entonces llama a tus ancianos de la familia Yaki. Si Mingyu, ¿cómo te atreves a hablarle así a la hermana Silla? Estaba concentrada en lidiar con Yeshiya hace un momento, y me olvidé de ocuparme de todos ustedes. ¿Qué? ¿Acaso no protegen todos ferozmente a Si Yunyan? Mientras el profesor no ha llegado. Vengan contra mí todos juntos. The film was translated Hermana, and ¿qué intentas narrated hacer? by M. Media. Hermana definitivamente me va a golpear de nuevo. ¿Qué debo hacer? Alguien, por favor, ayúdeme. No me llames hermana. No tengo una hermana como tú. En casa y en la escuela. Secretamente. Incitaste a otros a meterse conmigo. Y luego quieres esconderte detrás. Y hacerte la tonta. Hermana, yo no. Si lo hiciste o no, no depende de ti decidirlo. Depende de mí. Basta. Si Mingyu. Mujer despreciable, ¿qué es exactamente lo que pretendes hacer? Lin Mingai, el prometido de Si Mingyu. Si Mingyu. Es así como te ha educado la matriarca. Hermanas haciéndose daño y acosando a sus compañeros. Realmente tienes un corazón malvado. Hermano Mingai. Ayúdame. Me preguntaba quién sería. Resulta que es el joven maestro Lin del grupo Jingyan. Lin Mingai. Mi prometido. Que creció conmigo desde la infancia. En mi vida anterior. Después de que Lin Mingai conociera a Si Yunyan, unas pocas palabras de sus pensamientos internos lo convirtieron fácilmente en un adulador. Él me sometió a todo tipo de humillaciones, y fue parcialmente responsable de mi muerte, en esta vida. Absolutamente no lo dejaré ir. Si Mingyu, ¿por qué no sueltas a Yunyan de una vez? ¿Qué eres tú? ¿Acaso tienes autoridad para decirme qué hacer? Si Mingyu. Si te atreves a ponerle un dedo encima a Yunyan de nuevo, ¿crees acaso que voy a ignorarte el resto de mi vida? ¿No sería eso una doble felicidad? ¿Qué has dicho? Si Yunyan. Originalmente hoy. Solo planeaba bofetearte 2 veces. Pero ya que Lin Mingai dijo eso, debo cumplir su deseo. The film Hermano was Mingai, translated ayúdame and rápido, narrated by ayúdame. M. Media. Si Mingyu. Te has pasado de la raya. ¿Crees que voy a anunciar ahora mismo que nuestro contrato matrimonial queda anulado? Eso es aún mejor, gracias. The film was translated and narrated by Esto. M. Media. ¿Cómo te atreves? Antes, cada vez que mencionaba el compromiso, accedías a todo lo que te pedía. Así es. Así que, cuando dijiste que cancelara el compromiso,
No me negué, ¿verdad? Espero que puedas cumplir tu palabra. Si Minhyuk, estás loca de tan de inmediato. Profesor Lee. Buenos días, profesor Lee. Si Minhyuk. ¿Por qué eres tan violenta con una compañera? Voy a llamar a la policía ahora mismo para que te detengan. No podemos llamar a la policía, maestra. Ya he notificado a los ancianos de la familia. Sí, esto es un escándalo para la escuela. No se puede llamar a la policía. Rápido, llevad primero a Si Junyan a la enfermería para que la traten. Si Mingyu, ya que este incidente ha causado tal alboroto hoy, definitivamente te haré pagar el precio. Solo con tu familia, Ye. Si Minhyuk. Ya he informado al tío Si y a mis padres para que vengan. Hoy debemos discutir este asunto del compromiso contigo. No te dejaremos escapar fácilmente. Se ha reunido una buena multitud, pero solo confiando en esta chusma para enfrentarme. En tu próxima vida. La oficina del director. Papá, ella es la que me golpeó. Junyan. ¿Qué está pasando? ¿Qué le pasó a tu cara? Dios mío. ¿Quién hizo esto? ¿Quién te golpeó así? Mamá, estoy bien. No te preocupes, tampoco tiene nada que ver con hermana. Me duele muchísimo, pero no puedo decirlo. ¿Cómo ha podido la hermana pegarme así? Solo lo hago por su propio bien. Maldita. ¿Cómo te atreves a golpear a mi hija? Señora, sí. Piénselo bien antes de destrozar algo. Me gusta devolver golpe por golpe. Ojo por ojo. Ayer la CEO sí fue abofeteada por mí. ¿No crees que eres especial, verdad? Si Mingyu. Soy tu madre natural. ¿Qué eres? ¿Quieres golpearme a mí también? Solo eres una madre natural. ¿Cómo me trataste antes? Lo olvidaste. Tura. Después de que sea adulta, romperemos relaciones. Señora, sí, lo ha olvidado. Esta señorita a su lado es su hija. Mamá. Por favor, no te enfades con la hermana. Todo es culpa mía. Eso no es asunto tuyo. Todo es culpa de esta miserable. Suficiente. Sus asuntos familiares. Pueden hablar de ello cuando lleguen a casa. Ahora solo quiero saber, ¿por qué han golpeado a mi hija? Jackie Aljan, el jefe de la familia Ye. Si Minhyuk. Tú y Mingue sois novios de la infancia. Lin Wan-san, el jefe de la familia Lin. Habéis estado comprometidos desde pequeños. Anunciaste públicamente que querías romper el compromiso con él. ¿Qué quieres decir con eso? Ya que ambas quieren saber, ¿qué sucedió? ¿Por qué no echamos un vistazo a las grabaciones de seguridad del aula? Así es. Lo que ocurrió quedó registrado por las cámaras de seguridad. Veamos primero la grabación. Miserable. Quiero ver. ¿Cómo es que la familia Ye no puede protegerme? Si Minhyuk. Mujer despreciable. ¿Qué es exactamente lo que pretendes hacer? Esto. Si Mingyu. ¿Cómo pude haber dado a luz a una criatura tan malvada como tú? Incluso golpeaste a tu hermana. Simplemente no eres humana. Director Liu, expúlsala de inmediato. Esto. Director Liu. Hace mucho que escuché que la familia sí es peculiar, queriendo más a la hija adoptiva que a la propia. Wan Lin insultó a su hija en público, solo para desahogar la ira en favor de su hija adoptiva. Incluso un idiota no haría algo así, ¿verdad? Ya que la señora Sí, la madre natural de Si Minhyuk, ha sugerido que Si Minhyuk deje la escuela. Entonces no diré nada más. Mi hija Ye Shiya, aunque tomó la iniciativa de provocar, tiene un poco de culpa, pero ha sido golpeada de esta manera. Sus sentimientos y su rostro no están nada bien. Así que, mientras Minhyuk deje la escuela, entonces el asunto de hoy podemos dejarlo atrás. Sí. Varios niños han causado un alboroto tan grande. Alguien debe pagar el precio. De lo contrario, no aprenderán la lección, ¿verdad? Bien. Ya que el asunto se ha resuelto así. Entonces yo. No. Han terminado todas de hablar. Si han terminado, entonces es mi turno de hablar. Si Minhyuk, ¿qué más tienes que decir? Tura. Decir que eres una descarada. Todo el asunto no tiene absolutamente nada que ver con su familia Lin. Fue su hijo quien insistió en usar el compromiso para amenazarme. Ojalá cumpla su palabra. Siguen quejándose y lamentándose aquí, exigiendo que pague un precio. Desagradecida. Si Minhyuk, te has pasado de la raya. En aquel entonces, si mi abuela no te hubiera ascendido,
todavía estarías cargando pesados bultos en la obra de construcción, después de ser presidente durante unos años. Has olvidado tu propio lugar. Sí. Si no fuera por el ascenso de la matriarca en aquel entonces. Quizás en esta vida, nunca habría llegado a nada. Esta bondad, yo, Lin, no me atrevo a olvidarla. Sin embargo, Si Mingyu frente a tanta gente. Insultar a un mayor. ¿No es eso pasarse de la raya? Demasiado lejos. Puedo ir aún más lejos. The film was translated and narrated Lin by Wansan. M Media. Toda tu sociedad está ahora en mis manos. ¿Quieres que te envíe adentro? Entonces puedes intentarlo. Si Mingyu, estás loca. ¿Te atreves a ponerle una mano encima a mi padre? Yo, cállate. La señorita Mingyu tiene razón en darnos una lección. Somos nosotros quienes no entendemos las normas. Le pedimos disculpas a la señorita Mingyu. Con respecto a este asunto de hoy, nuestra familia Lin ya no intervendrá más. ¿Por qué? Ella acosó a Yunyan. ¿Acaso eso significa que puede salir impune? ¿Por qué deberíamos disculparnos con ella? Dense prisa y díganle a la escuela que la expulse. ¡Cállate! Señorita Mingyu, este hijo mío no está bien de la cabeza. Le pido disculpas en su nombre. Olvida la disculpa. Sin embargo, él tiene razón. El compromiso queda cancelado. Tú. ¿Tienes alguna objeción? No, no. Nuestra familia Lin no es digna de usted. Seguiremos todas las instrucciones de la señorita Mingyu. Esta Si Mingyu definitivamente no es una estudiante universitaria común. La familia sí ha dado a luz a una mujer fénix, en comparación con la matriarca de antaño. Ella es igual, si no es que mejor. ¡Qué lástima! Algunos confunden los ojos de pez con perlas. No valoran a la mujer fénix. Y, en cambio, aprecian a la hija de un chofer. Es realmente extraño. Esta Si Mingyu, como se atreve a golpear al presidente Lin, y el presidente Lin tiene que tragarse su ira. ¿Qué es lo que está pasando exactamente? La familia Lin no intervendrá, pero mi familia Ye no dejará pasar esto tan fácilmente. Si Mingyu, has herido a mi hija. ¿Cómo se va a resolver esto? ¿Cómo resolverlo? Considérate desafortunado. Considérate ciego. Supongo que los miembros de tu familia Ye son demasiado tontos, corriendo con ansias para ser usados como peones. Considéralo mi bondad al educar a tus descendientes por ti. ¿Qué te parece? ¿Estás satisfecho con esta respuesta? Tú. Si Mingyu, estás loca. Mi padre es el presidente de la Cámara de Comercio de Jiangzhou. Incluso el patriarca de tu familia sí debe mostrarnos cierto respeto. ¿Por qué eres tan arrogante? Bien, bien, bien. Las señoritas y tiene una lengua muy afilada. Nuestra familia Ye debería incluso agradecerle por la bondad de educar a mi hija. En el futuro, ciertamente, compensaremos su gran bondad y virtud. Presidente Ye, si quiere lidiar con esta mujer, no busque a la persona equivocada. Ayer, esta miserable estaba en casa, cometiendo el acto atroz de golpear a su propio padre natural. Ahora, nuestra familia sí y ella no tenemos ninguna relación en absoluto. Hace un momento llamabas madre biológica repetidamente, y ahora ya no hay ninguna relación. Debes asumir las consecuencias de los problemas que tú misma causaste. Golpeaste a Yunyan de esta manera, incluso si el presidente Ye no sigue adelante con el asunto. Yo definitivamente lo llevaré hasta el final. La señora sí es realmente razonable. Respecto al asunto de hoy, solo buscaré problemas con Si Mingyu. Absolutamente no involucraré a la familia Si. Si Mingyu, te has atrevido a pegarme. Esta vez, veré cómo acabas. Presidente Ye, ¿sabes por qué yo golpeé a Yeshiya, pero no toqué a Lin Mingai? Porque estás cortejando a la muerte. Te equivocas. Porque a mis ojos, la familia Ye es más fácil de manejar que el grupo Jinjiang. Y yo, personalmente, prefiero meterme con los débiles. Debería llamarte ignorante. O debería llamarte necia. Señorita Mingyu, está sobreestimando a nuestro grupo Jinjiang. No podemos compararnos con la familia Ye. La razón por la que la familia Ye puede actuar tan agresivamente en Jiangzhou no es simplemente porque dependen de Ye Jialyan y su cargo como presidente de la Cámara de Comercio de Jiangzhou. Pero sí, este puesto de presidente desaparece. ¿Qué valor tiene tu familia Ye? Si Mingyu, ¿qué tonterías estás diciendo? Si Mingyu, te advierto. Deja de decir tonterías aquí. Recientemente, presidente Ye, con el asunto de la reelección del presidente de la Cámara de Comercio, no has estado ocupado corriendo de un lado a otro. Tú. He oído que buscar contactos incluso te llevó a la capital. Qué lástima.
El puesto ha sido decidido internamente por los superiores hace mucho tiempo. Solo el presidente Ye. Oh, no. ¿Quién ahora debería ser llamado patriarca de la familia Ye? Se mantiene en la oscuridad. Y todavía sigue actuando de manera arrogante aquí. Que podría saber una estudiante universitaria como tú. Calculando el tiempo, la notificación ya debería haber sido emitida. Cuando el nuevo funcionario tome posesión, implementará nuevas políticas estrictas. Adivina si esos fuegos te quemarán a ti. Si no lo crees, solo espera y verás. Imposible, absolutamente imposible. Si no me crees, llama a la persona que tienes detrás y pregunta. Esto. Si quieres que llame, llamaré. Esto. Tú. Anciano Su, yo. Chou Ye. Tu posición en Jiangzhou. Ni siquiera yo puedo protegerla más. No me contactes de nuevo. Papá, ¿estás bien? Si Mingyu, ¿qué hiciste? Cállate. ¿Cómo pudo Si Mingyu saber este tipo de noticias? Podría ser que hay algún pez gordo detrás de ella. Alguien a quien no puedo alcanzar. Esto no puede ser. No debo ofenderla bajo ninguna circunstancia. Señorita Mingyu, le pido disculpas con respecto al asunto de hoy. Mi hija se lo buscó ella misma. Espero que no se lo tome a mal. Le pido disculpas en nombre de la familia Ye. Papá, ¿por qué te disculpas con esta mujer? Claramente fue ella quien me golpeó. Tú. Cállate. Arrodíllate y discúlpate ante la señorita Si. Papá, ¿por qué me golpeaste? ¿Por qué te golpeé? Por unas cuantas palabras instigadoras de otros. Te ofreciste ansiosamente a ser utilizada como su peón. Has deshonrado por completo a la familia Ye. Arrodíllate. Papá, ¿qué dijiste? ¿Por qué debería disculparme con ella? Tú, ¿vas a arrodillarte o no? Lo siento. Si Yunyan. Hubo un tiempo en el que solo necesitabas hacerte la víctima y usar tu transmisión de voz mental para inculparme. Y yo sería despreciada y maldecida por todos, cayendo en una lucha interna y un dolor interminables. De ahora en adelante, ese truco tuyo ya no funcionará conmigo. La hermana mayor da mucho miedo. Ni siquiera los dos tíos pudieron contenerla. Mamá tampoco podrá controlar a la hermana mayor. ¿Cómo voy a poder seguir en el colegio después de esto? Realmente no quiero que me peguen todos los días. ¿Qué voy a hacer? Tarde o temprano me matarán a golpes. Bien. Eres toda una joyita, miserable. Déjame decirte algo. Incluso si la familia Ye y la familia Lin deciden no seguir adelante con el asunto hoy, yo absolutamente no dejaré pasar esto. Hoy, tú debes retirarte de la escuela. Yunyan es tan inocente y bondadosa. ¿Cómo puede soportar el acoso y los golpes como los tuyos? Director Liu, expúlsala de inmediato. Esto. El presidente Lin y el presidente Ye ya han decidido no pedir cuentas sobre este asunto. Señora Si, ustedes son una familia. ¿Qué tal si sobre este asunto vuelven y lo discuten entre ustedes, ya sea que se traslade o que se retire de la escuela? Solo infórmeme una vez que lo hayan decidido. ¿Discutir qué? Expúlsala de inmediato, ahora mismo. Te lo digo, si no la expulsas, me quejaré de ti ante la junta directiva. Señora Sí, incluso si se queja ante la junta directiva, la escuela no puede simplemente expulsar a un estudiante. Sin embargo, ya que usted es la madre del estudiante, puede hacer que una de sus hijas se traslade, se retire o pida una licencia de ausencia. Bien. Entonces, que Si Mingyu se transfiera a un instituto técnico. Mamá, no puedes hacer esto. El rendimiento académico de la hermana mayor es excelente. Es la mejor estudiante de la Universidad de Jiangzhou. ¿Cómo puedes hacer que abandone el colegio? ¿No es eso arruinar su futuro? Por favor, no hagas esto. Te lo ruego. Yunyan, eres demasiado bondadosa. No te preocupes por eso. Hoy debo defenderte. Nuestra familia sí, ciertamente no tiene a este tipo de persona que desafía la disciplina. Mamá, no puedes. Si el futuro de mi hermana se arruina, mi conciencia no estará tranquila. ¿Acaso Wang Lin ha perdido la cabeza? Por el bien de la hija de un conductor, está obligando a su propia hija a trasladarse de escuela. Es que Wang Lin tiene muerte cerebral. Basta. ¿Para quién están montando este teatro ustedes dos?
Turat, Si Mingyu, has ido demasiado lejos. Hoy debes transferirte a un instituto técnico. Ve a recibir algo de entrenamiento adecuado. Señora, sí, no solo no me retiraré de la escuela hoy, sino que tampoco pagaré ningún precio. Además, haré que tu hija, Si Yunyan, se disculpe públicamente conmigo. ¿Me crees? Si Mingyu, estás loca. ¿Quién te crees que eres? Director Liu escuchó mi petición. Solo sígala. ¿Yo? Si Mingyu. La escuela tiene sus propias reglas. Hoy golpeaste a alguien. Ya es bastante bueno que no estén tomando represalias contra ti. ¿Cómo puedes seguir planteando tal exigencia? Usted estará de acuerdo. Deja de soñar. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo podría Si Mingyu saber sobre este asunto? Si ella lo dice en voz alta, entonces estoy acabada. Puede encargarse de esto ahora. Sí. Señora, sí. Si la propia estudiante no está de acuerdo, ella no puede trasladarse, pedir una licencia de ausencia, ni retirarse de la escuela. Si Yunyan, mientras estaba en la escuela, provocó primero a una compañera de clase, violando gravemente las reglas y la disciplina escolar. Ella debe ser disciplinada. Disciplina. Imposible. Director Liu, estás loco. ¿Acaso no conoces las consecuencias de ofender a nuestra familia así? Quiero que inmediatamente, ahora mismo, te retractes de todo lo que acabas de decir. De lo contrario, no habré terminado contigo. Tras la deliberación y decisión de la escuela, Si Mingyu no tiene la culpa por este incidente malintencionado. Si Yunyan asume la responsabilidad principal, la escuela le impondrá una amonestación grave. También deberá presentar un acto de contrición pública de 10.000 caracteres y disculparse públicamente con la estudiante Si Mingyu. En la transmisión escolar. Turat, Señora, sí, escuchó eso. Haga que su hija cumpla. De lo contrario, si la expulsan, su familia y quedará totalmente deshonrada. ¿por qué pasa esto? Claramente no he hecho nada malo. ¿Por qué debería disculparme? ¿Acaso mi hermana tiene que pisotear mi dignidad hasta hundirla en el suelo? ¿Cómo se supone que viviré después de esto? Más me valdría buscar un edificio y saltar. Si Mingyu, ¿cómo pude haber dado a luz a una hija tan indigna como tú? Yunyan es tu hermana menor. ¿Cómo pudiste tratarla así? Yunyan, no tengas miedo. Mamá te protegerá. Mamá, te creo. Director Liu, no estoy de acuerdo con la decisión disciplinaria que acaba de tomar. Si continúa así, llamaré a la policía. Adelante. Llamar a la policía es solo sobre un altercado entre compañeros. ¿Cómo se deba manejar? Finalmente sigue teniendo que ser decidido por la escuela. Turat, The film was translated and narrated by M Media. Turat, ve a hablar con el director. No castigues a Yunyan, y no la obligues a redactar ninguna carta de disculpa, y no la obligues a disculparse. ¿Me estás hablando a mí? Así es, solo necesitas hacer lo que te digo. Puedo hacerlo más tarde. Lárgate. No eres digna de hablarme. Turat, mamá. Hermana. ¿Cómo has podido pegarle a mamá? Puedes hablar de mí, pero no puedes hablar de mamá. Si Mingyu. ¿Cómo te has convertido en alguien así? ¿Te atreves a levantarle la mano a tu propia madre natural? ¿Acaso eres humana? Claramente son un grupo de personas que no tienen principios. Y aún así todavía piensan en coaccionarme al final. Director Liu, puedo fingir que no sé nada. Pero si Yunyan debe recibir un castigo. Escribir una autocrítica y disculparse públicamente. Por favor, esté tranquila, estudiante Mingyu. Nuestra escuela no tolerará absolutamente el mal ni consentirá actos indebidos. Turat, La familia sí está a punto de producir un verdadero fénix. Qué lástima que algunos confundan ojos de pez con perlas. No cuidan a su hija natural, sino que cuidan a una inútil hija adoptiva. Verdaderamente extraño. de verdad hice algo malo. Campus escolar. Si Mingyu de Itantai. Guyon, ¿por qué está él aquí? Anteriormente, la anciana señora era entusiasta con las obras de caridad, patrocinando a muchos estudiantes pobres. Guyun, el protegido de Si Mingyu. Después de que la anciana señora falleciera, yo me hice cargo de estos esfuerzos caritativos. Guyon también fue mi protegido personal, lo que le permitió ingresar a la universidad. Antes, él solía mostrarse muy respetuoso conmigo, pero más tarde, tras conocer a Si Yunyan, y ser ocasionalmente engañado por sus calumnias susurradas, llegó a pensar que mis esfuerzos por él tenían segundas intenciones. Cada vez que Si Yunyan y yo teníamos un conflicto, él, con eris de rectitud, se ponía del lado de Si Yunyan para acusarme. ¿Qué pasa? ¿Necesitas algo? Hermana mayor, volviste a intimidar a Yunyan. Ella ya es huérfana. Ella ya es muy digna de lástima. Sin embargo, la golpeas e intimidas constantemente. Incluso hiciste que fuera a la transmisión, para disculparse públicamente contigo. Hermana mayor Mingyu, has ido demasiado lejos. Solía pensar que eras una buena persona. Nunca esperé que fueras como esas personas adineradas que son crueles e injustas. Ahora tú. Ven conmigo ahora mismo y discúlpate con Yunyan. ¿Acaso estás tan lleno que no tienes nada mejor que hacer que intentar llamar mi atención? Ahórrate el esfuerzo.
Si Minhyu. ¿Qué clase de actitud es esa? Claramente fue tu error. Te estoy criticando por tu propio bien. Si hubiera sido antes, te habrías disculpado hace mucho tiempo por vergüenza. Aún no te has dado cuenta de tus propios errores. Un error. ¿Qué error he cometido? Si Minhyu. Intimidaste a Junyan. Y aún te sientes tan justificada. ¿Acaso no tienes ningún sentido de la vergüenza? Idea Yuta. Ni siquiera conoces el principio ni el fin del asunto. Y aún así te atreves a emitir juicios precipitados. Y aquí estás, fingiendo ser un paladín de la justicia. ¿Tienes algún problema en la cabeza? ¿Qué está pasando? Si Minhyu no era así antes. Solía ser increíblemente amable conmigo. Porque hoy ni siquiera me da la cara. En resumen, debes venir conmigo de inmediato y disculparte con Junyan. De lo contrario, este asunto no ha terminado. Absolutamente no te perdonaré. ¿Por qué esta gente es tan arrogante? Cree que me importa mucho. Señorita, debería buscar a alguien para arrastrarlo lejos. No hace falta. Pásale el coche por encima. Sí. Tú. Si Minhyu has ido demasiado lejos. Quiero romper todo vínculo contigo. Detén el auto. The film was translated and narrated by M. Ahora Media. sabes lo que es arrepentirse. Pedirme perdón ahora tampoco sirve de nada. Disculparme. ¿De qué disculpas estás hablando? Vine a preguntarte, ¿cómo planeas exactamente cortar todo vínculo conmigo? En cualquier caso, quiero terminar nuestra relación definitivamente, a menos que estés dispuesto a cambiar y enmendar tu camino, y empezar de cero. De lo contrario, no quiero tener ninguna relación con alguien como tú. Incluso el más mínimo contacto me resulta repugnante. Bien, bien, muy bien dicho. A menos que estés dispuesto a disculparte con Junyan. Desde la escuela secundaria. Recibiste ayuda financiera de mi abuela. 2,000 cada mes, durante 3 años. A partir de la preparatoria, recibiste asistencia personalizada de mi parte. 5,000 cada mes, hasta el día de hoy. ¿Por qué me dices todo esto? Ni se te ocurra usar esto para amenazarme. Cállate. Los gastos médicos de tu madre, que superaron los 500,000. ¿Quién los pagó? Tu padre, el apostador. Y tu hermana, amante de la fiesta, ¿quién los mantuvo? Una vez te di una tarjeta adicional de mi cuenta bancaria. Lo que vistes, lo que comes, bebes y usas a diario. Con el dinero de quien pagaste todo eso. Ahora quieres cortar todo vínculo conmigo. Bien. Devuélveme el dinero. Tú. Yo tenía buenas intenciones. Queriendo sacarte del fango. Y tú un ingrato y un falso virtuoso. Tomando mi dinero. Manteniendo a toda tu familia de vampiros. Y aún así te atreves a reclamarme y a sermonearme aquí sobre benevolencia y moralidad. ¿Qué? ¿Quieres ser un santo? Yo no lo hice. No lo hiciste. Más de 1 millón. Incluso si estuviera creando una jauría de perros. Al menos sabrían mover la cola ante mí. Tú. Y no morderme la mano. ¿No te gusta tanto defender a Si Junyan? ¿Por qué ella no gasta dinero en ti? ¿Será que es una tacaña? Si Minhyu. No tiene sentido común. La relación entre Junyan y yo es pura. Solo no quiero que tu relación se desmorone. ¿Cómo puedes malinterpretarme de esta manera? Solo ves el dinero. Todo lo que dices gira en torno al dinero. Entre personas. ¿Cómo puede ser todo tan mercantil? Bien, 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 eres el más noble y el más puro. A partir de hoy. La tarjeta adicional queda cancelada. El financiamiento se termina. Las cuentas de toda tu familia también se te enviarán a ti. ¿Acaso no decías constantemente que considerabas el dinero como basura? ¿Quieres cortar lazos conmigo por completo? Bien. Entonces terminemos con esto de una vez. Si Minhyu. Si Minhyu. ¿Cómo te has convertido en alguien así? Antes. No me hablarías de este modo. The film was translated and narrated by M. Media. Hermano Jun. ¿A dónde acabas de ir? ¿Has terminado con tus asuntos? ¿Acaso fuiste a ver a la hermana mayor Minhyu en secreto? Siento mucha envidia. Ella es la diosa en nuestros corazones. Que diosa ni que nada. No es más que una mujer malvada, rica y desalmada. ¿Qué has dicho? Nada. Tengo algo que hacer, así que me iré a casa primero. Ustedes pueden retirarse ahora. No te vayas. No prometiste llevarnos a comer a ese restaurante. Es cierto, hermano Jun, nos prometiste llevarnos a comer comida occidente para ampliar nuestros horizontes. ¿Cómo puedes irte ahora? Si tú, hermano Jun, no nos invitas, ¿cómo podríamos permitirnos comer ahí? Está bien. Los llevaré a comer comida occidente primero. Y luego los llevaré al club. Para relajarnos. Genial. Genial. El hermano Jun es realmente generoso. Nunca he estado en un club antes. Solo el hermano Jun nos llevaría para ampliar nuestros horizontes. Vámonos. Restaurante. Hermano Jun, eres realmente espléndido. Hermano Jun, tienes la tarjeta complementaria de la hermana mayor y Minhyu. Estará enamorada de ti en secreto. ¿A quién le importa si está enamorada en secreto? Realmente tienes ambición. Todos los chicos de la escuela la consideran la diosa del campus de sus sueños. Y aún así, tú la desdeñas. Eres increíble.
La hermana mayor, Si Min-hyu, no te estará persiguiendo, ¿verdad? Hola, señor. Cuesta 1999 por persona. Eso es demasiado caro. Hermano Jun. Quizás deberíamos cambiar a un restaurante más barato. No hace falta, ya que estamos aquí. Debemos comer lo más caro. Yo invito. El hermano Jun es espléndido. El hermano Jun es el mejor con nosotros. Entonces no seremos educados. Esta comida equivale a 2 meses de mis gastos de manutención. Si no fuera por el hermano Jun, no tendría dinero para venir a este tipo de restaurante. Solo es una comida. Realmente no tengo noción del dinero. Si ya lo comimos, pues lo comimos. Señor, el total es de 14,000. ¿Cómo desea pagar? Entren ustedes primero. Yo pagaré la cuenta. Gracias, hermano Jun. Delicioso. Señor, esta tarjeta suya ha sido bloqueada. ¿Le gustaría intentar con otra tarjeta? Congelada. ¿Cómo es posible? A partir de hoy, la tarjeta adicional queda cancelada. El financiamiento se termina. ¿Cómo ha podido pasar esto? Si Min-hyu de verdad. En realidad canceló mi tarjeta adicional. Entonces, ¿de dónde voy a sacar tanto dinero para pagar? Señor, The film was también translated aceptamos Alipay and o WeChat narrated Pay. by M Media. Eso. Se pueden devolver estas cosas. Lo siento, señor. Sus amigos ya han comenzado a comer, por lo que el pedido no puede cancelarse. Vámonos sin pagar. Hermano Jun. ¿Qué está pasando? No se puede usar esta tarjeta. Pasó algo. Hay un problema con mi tarjeta. ¿Qué tal si ustedes pagan por mi primero y se lo devuelvo en un par de días? No tengo dinero. Ya gasté todos mis ahorros. Hermano Jun, no nos mires así. ¿De dónde sacaríamos tanto dinero? Caballeros, por favor, liquiden el pago lo antes posible. No retrasen a los demás clientes con sus cuentas. Papá, Bestia, ¿dónde te habías metido? ¿Por qué no has vuelto a casa a cocinar? ¿Quieres que tu hermana y yo muramos de hambre? ¿Por qué han suspendido el tratamiento médico de tu madre? Date prisa y págalo. ¿Es que quieres verla morir? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Acaso no es un hombre rico, apuesto y exitoso? ¿No es él el amor secreto de la señorita Min-hyu? ¿Cómo es posible que no pueda pagar una cuenta de más de 10,000? Señorita, Guyu no tiene dinero para pagar la cuenta. Y actualmente está lavando los platos en el restaurante. Bien. Consigue que más gente vaya a comer allí, para que tenga que lavar unos cuantos platos más. Sí. La señorita ha regresado. Tía Wang, traiga la comida rápidamente. vamos, vamos, rápido. Date prisa, date prisa. The film was translated and ¿Dónde están tus narrated modales? by M Media. Ni siquiera saludas a la gente cuando vuelves. Eres muda. ¿Acaso eres humano? Incluso un tigre feroz no devora a sus cachorros. Eres peor que los animales. No valoras a tu propia hija biológica, pero sí a la adoptada. Todos ustedes no son más que un grupo de inútiles con el cerebro podrido. Y todavía tienes el descaro de llamarte humano. Hermana, si no te gusta que esté en casa, puedo irme. ¿Cómo puedes tratar así a mamá y a papá? Te caerá un rayo. Tienes algún derecho a hablar aquí. La hermana es muy feroz. No querrá pegarme otra vez, ¿verdad? No me empujará por las escaleras en mitad de la noche, ¿verdad? Mingyu, no intento sermonearte, pero no hagas enfadar siempre a papá. Si tienes algo que decir, somos familia. No podemos hablar tranquilamente. Ven, prueba esta sopa. Esta sopa. Le pedí específicamente a la tía Wang que la preparara para ti. Es una sopa para refrescar el cuerpo. Di lo que tengas que decir, deja de andarte con rodeos. No me des repugnancia aquí. Min-hyu. Tu abuela anteriormente. No te dejó muchas cosas. The film was translated and narrated by ¿Qué cosas M dejó mi Media. abuela? Para mí. ¿Acaso no te queda claro? Cuando la matriarca falleció, deseabas poder desaparecer bajo tierra. No me hables de esas cosas inútiles. No hablo de acciones o bienes raíces.
Hablo de las cosas que tu abuela te dejó. La red de inteligencia y los contactos, y cosas como información comprometedora sobre varias familias. Así que, eso era lo que planeabas. Todavía eres joven, simplemente no conoces el peligro de estas cosas. ¿Sabes cuánta gente afuera quieren hacerte daño en este momento? Solo si lo entregas, estarás a salvo. Así es, mira, como tus padres. No podemos quedarnos de brazos cruzados y ver cómo te pasa algo, o sí, Tura, simplemente entrega esta red de inteligencia y toda la información que conoces. Explícalo claramente. Después de eso, concéntrate honestamente en tus estudios. Exacto. ¿Qué red de inteligencia? Solo son secretos que conocía, en mi vida pasada, pero es suficiente. ¿De qué te ríes? Muy bien, te diré la verdad. Nuestro grupo está trabajando actualmente con el grupo Jinjian para impulsar un proyecto importante, pero este Ling Wansan no muestra consideración alguna. Mientras me des la información comprometedora sobre él, seré capaz esta vez de hacer que sufra grandes pérdidas. Me río porque ustedes dos, marido y mujer, son realmente interesantes. Si fuera a hacer algo, le entregaría las pruebas de sus trapos sucios al presidente Lin. ¿Cómo podría ayudarte? A ir en su contra. Sí, Mingyu, estás loca. Hermana, ¿cómo puedes ayudar a extraños? Contra papá y mamá, el grupo sí, es el esfuerzo de toda nuestra familia. No vayas demasiado lejos. Forastera. Trabajo duro. Por favor, aclaremos esto. Tú eres la forastera. Además, la empresa es fruto del trabajo duro de mi abuela, no de tu viejo. No pienses que por cambiarte el apellido, puedes ocupar el nido ajeno. Si quieres obtener beneficios sin trabajar, entonces regresa a heredar las ollas y sartenes de tu padre. Hermana, no era eso lo que quería decir. Solo tenía miedo de que papá y mamá estuvieran tristes. Eso es todo. Sí, Mingyu, desagradecida. ¿Yo? ¿Qué ocurre? Me duele la cabeza. Me duele la cabeza. ¿Estás bien? Mamá, ¿estás bien? Le ha vuelto a dar la migraña a mamá. Llamen al médico rápido. Llamen al médico. Wan Lin sufría de migrañas anteriormente. Para devolverle la salud, pagué un precio muy alto. Y solo entonces aprendí técnicas de acupuntura. Tras mis cuidados meticulosos y mi tratamiento, la enfermedad de Wan Lin estaba casi curada. Qué lástima. Vivió demasiado tiempo en la comodidad. Hacía mucho que había olvidado mis esfuerzos. Ahora que su vieja enfermedad ha recaído, es hora de que pruebe un poco de amargura. Doctor, ¿cómo está ella? La matriarca está demasiado alterada, lo que ha provocado una subida de tensión, que hizo que su migraña empeorara. Solo tiene que tomar media pastilla para la tensión más tarde, si realmente está preocupada. Puede ir al hospital para un chequeo. Hermana, ¿cómo has podido hacer que mamá se enfadara tanto que le diera dolor de cabeza? Eres demasiado poco filial. Señorita Si Yunyan, si no sabe de lo que habla, no diga tonterías. La migraña de la matriarca lleva más de 10 años así. No fue causada por el enfado de hoy. Exacto. Ella fue al hospital para chequeos varias veces antes, pero no hubo resultados. Luego, de alguna manera, mejoró. Fue la señorita Semingyu quien usó acupuntura, combinada con masajes y cocina medicinal para tratarla. Parece que Mingyu solía hacer muchas cosas por mí, pero desde que Yunyan entró en nuestro hogar, no he hecho más que golpearla o regañarla. Realmente, confundí una perla con un ojo de pescado, y amé a la hija equivocada. Señorita Semingyu, podría intentar una vez más, darle acupuntura y un masaje a la matriarca. Quizás eso alivie el dolor. Déjame en paz. Aún deberíamos llevar a la señora Sí al hospital rápidamente. Esta pequeña cantidad de gastos médicos, la familia sí aún puede pagarla. Además, tiene a su preciada hija adoptiva. ¿Por qué debería depender de mí? ¿Cómo te atreves a hablar así? Ella es tu madre natural. ¿Cómo puedes soportar verla sufrir así? ¿Dónde está tu conciencia? Conciencia. ¿Cuánto vale la conciencia? Toda tu familia aún quiere que trabaje como una esclava para ustedes. Sigue soñando. Tú. Hija desobediente. Yo. Papá, por favor, deja de discutir con la hermana primero, y si tú también enfermas de la rabia y colapsas, entonces nuestra familia se vendrá abajo. Está bien. Tengo suerte de tenerte a ti, Yunyan, mi buena hija. Si tuviera que depender de ciertas mujeres, seguramente moriría de rabia. Entonces ve a buscar a tu buena hija adoptiva. Papá. Mingyu, tú, en aquel entonces, la primera vez que Mingyu vio que mis dolores de cabeza empeoraban, estaba angustiada y no paraba de correr de un lado a otro. Comparada con Si Yunyan, ella era infinitamente mejor. Si Yunyan solo habla, ni siquiera me servía un vaso de agua. ¿Cómo pude estar tan cegada para pensar que alguien como ella era mejor que mi propia hija? Mamá, ¿cómo te sientes? ¿Quieres ir al hospital? Haré que el conductor prepare el coche. Es un viejo problema, solo necesito descansar. Mamá, déjame darte un masaje. Me rompe el corazón ver a mamá sufrir tanto.
Desafortunadamente, no sé dar masajes ni entiendo de acupuntura. Soy realmente estúpida. Mi hermana es increíble. ¿Cómo puede quedarse de brazos cruzados, viendo sufrir a mamá? No. Más tarde. Buscaré más libros de medicina para leer. Pase lo que pase, debo encontrar la forma de que mamá se sienta un poco mejor. Yunyan es ciertamente sensata. Aunque es un poco descuidada. Tiene buen corazón. Mingyu, si fueras la mitad de buena que Yunyan, no te estaría criticando constantemente. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué clase de actitud es esa? The film was translated and narrated by M Media. Hace unos años, cuando mis dolores de cabeza estaban en su peor momento, también era así, incapaz de dormir noche tras noche. Fue Mingyu quien se quedaba despierta hasta tarde para darme acupuntura y masajes. The film was translated Y solo así and empezó a mejorar narrated by gradualmente. M Media. No. Debo ir y explicárselo claramente a Mingyu. Estos últimos años, estuve equivocada todo el tiempo. No debí creer ciegamente en Yunyan. Mingyu no abandonaría a su propia madre. Ella definitivamente me perdonará. El segundo piso de la familia sí. Cierto. Entre madre e hija. No existe tal cosa como una enemistad duradera. En el peor de los casos, tomaré la iniciativa para darle a Mingyu una salida. Una vez que se resuelva el malentendido, definitivamente la compensaré 10 veces. 100 veces, 100 veces. Matriarca, deténgase ahí. A la señorita no le gusta que extraños suban al segundo piso. Soy una extraña. Bien. Entonces dile a Mingyu que salga. Solo di que me siento mal. La señorita está descansando. Nadie tiene permitido molestarla, especialmente usted, matriarca. ¿Qué eres? La señorita dijo que si la matriarca está enferma, debería ir al hospital y dejar de molestarla. El estudio de la familia sí. Joven amo, el maestro envió un mensaje, pidiéndole que rápidamente termine varias propuestas de inversión. Las necesita con urgencia. Necesita verlas en la reunión matutina del grupo mañana. Entendido. ¿A qué tanta prisa? Tía Wan, encuentra a algunas personas mañana para sacar las cosas de mi habitación y limpiar. Muévelas por mí al gran apartamento de la comunidad Jianjin. Si no hay nada importante más tarde, no volveré. Así no tendré que ver a esa mujer, Si Mingyu. Me pone furioso. Sí. Joven amo. Joven amo. No existen los rencores eternos entre familiares. La señorita Mingyu ha sufrido demasiados agravios estos últimos años, y es por eso que no pudo evitar estallar. Si usted fuera más tolerante, todo estaría bien. Tolerancia. Incluso se atrevió a golpear a su propio padre. Debo yo, su hermano mayor, arrodillarme e intentar apaciguarla. Pero en el pasado, siempre era la señorita Mingyu quien intentaba apaciguarlo. Independientemente de lo que haya pasado. Que Si Mingyu desafía a sus padres. Es totalmente culpa suya. Sin embargo, considerando que durante tantos años ha intentado complacerme, todavía puedo perdonarla. Tía Wan, ve y toma esta propuesta de proyecto y entrégasela. Dile que la complete esta noche. Si lo hace bien. No me importaría hablar bien de ella delante de papá mañana. Sí. The film was translated Darle a Si and Mingyu una propuesta de narrated proyecto by en la que M trabajar. Media. Es darle una oportunidad de ganar experiencia. Si puede asegurar estos proyectos, todavía puedo perdonarla. Después de todo, es mi hermana biológica. Considerémoslo una lástima por ella. ¿Por qué lo has traído de vuelta? Le pido disculpas, joven amo. La señorita Mingyu dijo. ¿Qué ha dicho? Le dijo que se pierda, y que a partir de ahora se haga cargo de sus propios asuntos. Que no la disguste. ¿Qué? ¿Cómo se atreve a decir eso? Le di una oportunidad para ganar experiencia. Eso era mostrarle respeto. ¿Cuántas personas ahí fuera desean tener acceso a los secretos de la empresa y no pueden conseguirlo? Es una The film was malagradecida. translated Señorita and Mingyu. narrated by Ella M Media. también dijo que si el joven amo es incompetente para mantener el puesto de CEO con firmeza, debería renunciar él mismo. Estos últimos años, ella ha ayudado lo suficiente. Deje de ser desvergonzado y de tentar a la suerte todos los días. ¿Acaso pretende depender de otros para vivir toda su vida? Esta tipa, de verdad ha dicho eso. Muy bien, Si Mingyu. ¿Cómo se atreve a humillarme de esta manera? ¿De verdad cree que el mundo deja de girar sin ella? Yo, una graduada de Harvard con un expediente brillante, no puedo manejar
estas cuantas propuestas de proyecto. Le di esta oportunidad, porque quería que mejorara su relación con la familia. Documentos confidenciales como estos, ¿de verdad cree que iba a verlos? Es simplemente una mujer malagradecida. Vámonos. Farmacéutica Tencent propuso un plan de inversión de 1.000 millones para preparar el reemplazo de un lote de equipo nuevo. Aunque Farmacéutica Tencent es solo una pequeña farmacéutica, su precio en bolsa ha subido rápidamente en los últimos años, y su futuro es increíblemente prometedor. Esta inversión es una ganancia garantizada. Vamos a comer juntos. Comedor escolar. Entendido. Liu Hua, compañero de clase de Gu Yun. Gracias. No es esa Mingyu. Gu Yun. Escuché que tienes una relación cercana con la señorita Mingyu. Incluso está enamorada de ti. Debe haber venido aquí a buscarte. Date prisa y ve hacia ella. No digas tonterías. No tengo ninguna relación con ella. ¿Cómo puedes decir que no tienes ninguna relación? ¿Acaso no? Te dio una tarjeta adicional. Probablemente no lo sepas, ¿verdad? La señorita Mingyu canceló su tarjeta hace mucho tiempo. Ayer, Gu Yun invitó a todos. Y perdió mucha dignidad. Y ella está enamorada de Gu Yun. Enamorada de un lavaplatos. Mingyu, todo es tu culpa. Por cancelar la tarjeta adicional. Hacerme quedar en ridículo frente a mis compañeros. Y tener que lavar los platos para otros. También cortaste los fondos. Ahora mi papá me golpea todos los días. Todo esto es por tu culpa. Si no fuera por ti, ¿por qué tendría que hacer un trabajo de medio tiempo tan denigrante? No hables así. Creo que la señorita Mingyu solo quiere obligar a Gu Yun a aceptarla, como su novio. Gu Yun no aceptó. Por eso ella canceló la tarjeta. Miren todos. No está ella escabulléndose de vuelta aquí, corriendo para buscar activamente una reconciliación. ¿Es eso cierto? Es muy probable. Gu Yun, cede un poco. Señorita Mingyu, seguirá gustando de ti. Gu Yun es tan alto, apuesto y elegante. Con solo un gesto de tu dedo, la señorita Mingyu volverá de inmediato. Exacto. Pero, Gu Yun, si me preguntas a mí, no deberías malcriar a esta clase de mujer. Esta vez, definitivamente. No debes ser tú quien dé el primer paso atrás. Debes hacer que esa Mingyu te convenza adecuadamente primero. Haz que te compre un gran coche deportivo. ¿Quieres que me rinda ante el dinero? De ninguna manera. Hay gente que piensa que, solo porque tiene un poco de dinero sucio, puede insultar a los demás a su antojo. Pero ella no sabe que nuestra dignidad es igual. The film was translated and narrated by M Media. Este Gu Yun aparece frente a mí de nuevo, tratando de proyectar su imagen de buen hombre, limpiando mesas un momento, barriendo y fregando el suelo al siguiente. ¡Qué ridículo! Mingyu, sabía que no podrías contenerte y querrías rogar por perdón. Te arrepientes ahora, ¿verdad? Pero a menos que te disculpes con Junyan, no te perdonaré. Señorita, necesita que le demos una lección. No es necesario. Cuanta más atención le prestas a este tipo de persona, más drama interno crea. Quizás incluso empiece a montar un melodrama aquí mismo. O tal vez insinúe que estamos usando nuestro poder para intimidar a otros. Olvídalo, no puedo soportarlo más. Eso es repugnante. Vámonos. Mingyu, es inútil que bajes la cabeza y admitas tu error ahora. Si no vas a disculparte con Junyan, no te perdonaré. Mira, hace un momento alguien decía que Mingyu está enamorada de Gu Yun. Ella ni siquiera lo miró hace un momento. Así que alguien aquí está, engañándose a sí mismo. Exacto, es hilarante, mira. Qué tipo más patético. Mingyu, te divierte intimidar a la gente de esta manera. Tienes que pisotear la dignidad de Gu Yun y ponerla bajo tus pies. ¿Quién eres? ¿Quién soy yo no es importante? Lo importante es que, no importa lo rica que seas, no puedes intimidar a la gente así. Un chico apuesto como mi Gu Yun, que es gentil y elegante, debería ser apreciado y amado adecuadamente. ¿Cómo puedes tratarlo así? Solo vine aquí a comer. ¿Por qué eres tan dramático? ¿No estás acaso secretamente enamorada de Gu Yun? Porque no pudiste tenerlo, cortaste el financiamiento, para amenazar y presionar a Gu Yun.
a que te acepte como su novia. Ahora él está parado justo frente a ti. Y empiezas a jugar al jueguito de hacértela difícil de nuevo. Ustedes, los ricos, son verdaderamente repugnantes. Guyun, vámonos. No hagas caso a este tipo de persona adinerada y sin corazón. Ella solo quiere manipularte. Tienes que mantenerte firme. Definitivamente no puedes dejar que ella gane. No te preocupes, Liuwa. No dejaré que gane. Un montón de tipos mediocres y arrogantes. Gu Donfeng, padre de Gu Yun. ¡Bestia! Todo es tu culpa por ofender a la señorita Minhyu, causando que ella detuviera el financiamiento. Estás tratando de matarme. Guyun, ¿estás bien? Papá. ¿Por qué estás aquí? Ofendiste a la señorita Minhyu. ¿Por qué no admites tu error rápidamente? Tienes cerebro. Date prisa y arrodíllate ante la señorita Minhyu. No lo haré. Ella es claramente quien está equivocada. ¿Por qué debería disculparme? Pueden los ricos hacer simplemente lo que quieran. ¿Yo? Estúpido. Si no te disculpas, ¿qué pasará con los gastos médicos de tu madre? ¿Qué hay de la deuda externa de nuestra familia? La matrícula de tu hermana. ¿Qué pasará con sus gastos de manutención? Vas a quedarte mirando, como muere toda nuestra familia. No me importa que método Yusis. Debes rogar por el perdón de la señorita Minhyu. De lo contrario, lárgate de esta casa. Guyun absolutamente no puede ceder. Debes mantenerte firme. Podemos pedir ayuda en línea. Es inútil. Los gastos médicos de mi madre por un mes cuestan más de 100.000. Recaudar fondos por cuenta propia simplemente no es suficiente. Sí, Minhyu. ¿Es esta tu táctica? Ganaste. Señorita Minhyu, por favor, no debe enfadarte con Guyun. Él solo es joven e ingenuo. Al fin y al cabo, sigue siendo un niño. ¿Qué es él? ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Incluso si fuera un perro. No tendría nada que ver conmigo. Vine aquí a comer. Toda tu familia. Si están enfermos, vayan a recibir tratamiento rápidamente. Dejen de ser un estorbo aquí. Sí, Minhyu. ¿Qué es exactamente lo que quieres? Ustedes los ricos. Así es como juegan con los sentimientos de los demás. Está bien. Me rindo. Puedo dejar que seas mi novia. ¿Es eso suficiente? ¿Puedes restablecer la tarjeta ahora? Estás loco. ¿Quién quiere ser tu novia? Deja de ser tan engreído aquí. Sí, Minhyu. ¿Cuánto tiempo más vas a atormentarme? Fuiste tú quien no paraba de decir que patrocinarías mis estudios y cubrirías los gastos médicos de mi madre. Y ahora, solo porque estás descontenta, lo has cortado. ¿Qué se supone que debemos hacer? Estás tratando de forzarme a morir. Sí, Minhyu. Fuiste tú quien decía antes que patrocinarías al segundo hermano. Ahora cortas el patrocinio así sin más. No solo comer es un problema para él, sino que los gastos médicos de su madre son un problema aún mayor. 5 ¿Vas a dejar que la gente viva o no? Ya que sabes que lo he estado patrocinando, entonces deberías saber. Este es mi dinero. Puedo hacer lo que quiera. ¿Qué? Ayudo a la gente y terminé haciendo algo mal. Si decido no patrocinarlo más, ¿planeas robármelo de mi bolsillo? Cortaste el patrocinio. No es solo para forzar al segundo hermano a que se arrodille ante ti y hacer del segundo hermano tu novio. Esos pensamientos inmundos son conocidos por todos. Te desprecio. Que yo lo obligo. Él tiene atractivo dinero. Parece un pulpo. Flaco y débil. Tú. Siempre con una cara de funeral todo el día. Solo mirarlo me da náuseas. Si quisiera un novio. Una celebridad masculina de primer nivel o un rico de segunda generación podría elegir a quien quisiera. ¿Acaso Guyun siquiera figura entre ellos? Señorita Minhyu, por favor, sea generosa. Por favor, no le guarde rencor a Guyun. A él solo le falta un tornillo. Por favor, no se moleste con él. Lárgate. Señorita Minhyu, por favor, no se enfade. Hablemos las cosas con calma. Yo me encargaré de Guyun, este mocoso. Le garantizo que será obediente. Si usted le dice que vaya al este, él absolutamente no se atrevería a ir al oeste. Papá. Bestia. Date prisa y discúlpate con la señorita Minhyu. Te falta un tornillo. Haré que pierdas la cabeza. Como pude engendrar a alguien como tú. Señorita Minhyu, por favor, ayúdenos. La situación de mi esposa. La situación es realmente mala. Se está muriendo. Por favor, sea amable. Por favor, sálvela. Solo son 300.000. Para usted. Es solo el coste de una comida. Salvarla a ella. O salvarte a ti mismo. Esto. Toda tu familia. Que vive de mi patrocinio. Vive bastante cómodamente. He oído que tienes muchas deudas de juego por ahí. ¿Por qué? ¿Acaso planeas que te mantenga de por vida? Está permitido. Señorita Minhyu, usted malinterpreta. Nuestra familia. Señorita Minhyu. Bestia. Ofender a la señorita Minhyu. Corta mi sustento. Maldita sea. Papá. Te voy a matar a golpes. Matarte a golpes. Te voy a matar a golpes, bestia. Papá, me equivoqué. Por favor, deja de pegarme. Me equivoqué.
Por favor, no me pejes más. Me equivoqué. ¿Cómo es que, si Yunyan está aquí, no le encanta por lo general eso de la damisela que salva al héroe y cosechar puntos de buena voluntad de los que me rodean? ¿Por qué está indiferente esta vez? Anfitrión, no va a salvarlo. Guyun está sufriendo violencia doméstica, y su suerte está cayendo en picada. Esto es una gran pérdida para nosotros. ¿Por qué debería salvarlo? Cuando realmente caiga en el fango y esté totalmente desesperado, entonces iremos a salvarlo. La velocidad de absorción de la suerte será más rápida entonces. No, anfitrión, usted es realmente astuto. Me halagas. Lárgate. En mi vida anterior, descubrí el verdadero secreto de Si Yunyan. No solo puede transmitir sus pensamientos internos a los demás, sino que también puede absorber la suerte de quienes me rodean. Parece que está vinculada a un sistema. Además, mientras la gente a mi alrededor tenga más puntos de buena voluntad hacia ella, la velocidad a la que el sistema absorbe la suerte será mayor. Por lo tanto, ella intenta por todos los The medios film was translated buscar la atención and frente a Si Changong y los narrated demás, by M-Media. siempre y cuando yo. Antes de que Si Yunyan maximice los puntos de buena voluntad de Guyun, disper su suerte. Entonces Si Yunyan no podrá absorber nada de suerte, ¿verdad? Incluso, existe la posibilidad de que sufra un contragolpe. Vámonos. Vamos a buscar. Mingyu. Realmente eres tú. ¿Por qué no nos esperaste? Incluso hice que alguien te personalizara un vestido de alta gama. ¿Por qué vuelves a beber? Beber menos es mejor para tu estómago. ¿No dijeron que, si Mingyu tuvo una The ruptura film con was sus padres? translated Señora and Sí, narrated ¿por by qué de repente es M-Media. tan buena con ella? Extraño. Nunca la vi mimar a su hija de esta manera antes. Está bien. Mientras me esfuerce por ser una buena madre, Mingyu definitivamente me perdonará. ¿De dónde salió este mosquito? Zumbando por aquí. Molestando a la gente. Señora, nuestra señorita prefiere la paz y la tranquilidad. Por favor, retírese. ¿Cómo puede la hermana actuar así? Incluso si hay conflictos dentro de la familia, no deberíamos hacer un espectáculo en público. Si hacemos esto, no se convertirá nuestra familia en el hazmerreír de la alta sociedad. The film Sí, was Mingyu, translated ¿cómo te atreves a hablarle así a and mamá? narrated by Lo creas o no, te M-Media. despellejaré viva. Basado en ti, esto. Un hombre que ni siquiera puede preparar un informe de evaluación. Ridículo. Lin Yuan. Después de todo, son hermanos biológicos. Discutir a gritos aquí hará que otros se rían de ustedes. Ni siquiera le teme a que otros se rían de ella, a que tendría que temerle. No voy a tolerar su mal carácter. Sí, Mingyu. ¿Acaso no afirmaste repetidamente que habías cortado lazos con nuestra familia así? Tan resuelta. ¿Por qué sigues aferrándote a la invitación de nuestra familia así? Forzando tu entrada en este círculo que no te pertenece. Sin la familia así. ¿Qué eres? Bien reprendido. No sé de qué se las da Si Mingyu. Sin la familia sí. Ella no es nada. De hecho, ni siquiera respeta a su propia madre y hermano. Ella tiene estándares altos, ya sabes. Ella desprecia por completo nuestro círculo. En cuanto a nosotros, es mejor si la provocamos menos. ¿Escuchaste eso, Si Mingyu? No eres bienvenida aquí. Lárgate de inmediato. Si Mingyu es alguien a quien yo personalmente invité como invitada de honor. Me gustaría ver quién le dijo que se largara. Bienvenidos todos a mi humilde morada. Mis disculpas por la hospitalidad inadecuada. Por favor, perdónenme. Hermano Go. Después de tantos años separados, sigue siendo tan formidable. Estoy verdaderamente impresionado. En absoluto. La amistad entre nosotros, hermanos, abarca tantos años. Debemos interactuar más a menudo en el futuro. Yunyan, Lin Yuan, vengan a saludar a su tío Wo. Tío Wo, Tío Wo. Recuerdo. La matriarca sí solo tiene una nieta. Esta. ¿De dónde ha salido? hay un buen espectáculo que ver ahora. ¿Qué ocurre? Hermano, sí. No te enfades. Simplemente no he conocido a su estimada hija. Por eso tengo esta pregunta. ¿Dónde está la señorita Mingyu? Cuarto maestro Wo. Hace mucho que lo admiro. Como se esperaba de la matriarca, sí. La sucesora que ella cultivó. La generación más joven es verdaderamente formidable. Excelente. Todos los aquí presentes probablemente aún no lo sepan. Hace un tiempo, la farmacéutica Tencent experimentó cierta agitación. La familia se invirtió 3.200 millones, y al final perdió 1.780 millones, recortando sus pérdidas y saliendo del mercado. Sin embargo, nuestra señorita Mingyu compró en el punto más bajo con 300 millones, y vendió en el pico, obteniendo una ganancia neta de 920 millones, en solo 9 días.
La ganancia neta alcanzó hasta un 326%. La generación más joven es verdaderamente formidable. La generación más joven es formidable. Eso es increíble. Oh, Dios mío. La familia sí, durante la volatilidad del precio de las acciones de farmacéutica Tencent, sufrió una gran pérdida. Sin embargo, la señorita Simingyu pudo comprar con éxito cuando el precio estaba bajo. Comprar al precio más bajo y vender al precio más alto. Increíble. Verdaderamente digna de la matriarca, sí. The film La was sucesora formada translated personalmente por ella. and narrated by M. Media. Cuarto maestro. Está siendo un poco descortés ahora. Solo estaba ganando algo de dinero extra. Si publica información sobre mí de esta manera, entonces todos me colmarán de elogios hasta la muerte. ¿Qué debería hacer? No eres una idiota. ¿A qué tienes miedo? Debemos cooperar más en el futuro. Bien. Definitivamente habrá oportunidades. En la vida anterior, Guo Yingao entró agresivamente en Jiangzhou, asegurando sucesivamente decenas de miles de millones, y proyectos valorados en más de 100.000 millones. Sus métodos son extraordinarios. Señorita Mingyu, eres verdaderamente joven y prometedora. Este mundo les pertenecerá a ustedes, los jóvenes, de ahora en adelante. Sobrina Mingyu, ¿qué inversiones planeas hacer en el futuro? Llévanos contigo en todas ellas. Tenemos algo de efectivo disponible. Sí, 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 hagámoslo juntos. sí, 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 inclúyeme también. Cielo santo, podría ser que mi hermana lleve tanto tiempo confabulada con el señor Wu y tenga la intención de aprovechar esta oportunidad para perjudicar a su propia familia. De lo contrario, ¿cómo podría ser tal coincidencia que ella ganara tanto dinero de repente? Simingyu. Desagradecida. Hermano, sí, porque pierdes los estribos tan gravemente. ¿Acaso fallé en recibirte adecuadamente? Hermano Go. Pensé que tú y esta miserable ingrata tenían alguna gran habilidad, pero resulta que estaban trabajando juntos interna y externamente, tendiendo una trampa a mi familia así. El hombre propone y el cielo dispone. Simingyu. Incurrirás en la ira del cielo por hacer esto. Sobre este asunto de la farmacéutica Tencent, Simingyu actuó como una informante privilegiada, traicionando a su propio padre y a su madre. Hermano, sí, no me gusta oírte decir eso. Solo estaba teniendo una charla casual con la sobrina Mingyu, y de inmediato la llamas informante. Eres un mal perdedor. Un mal perdedor. Esta persona desagradecida no paraba de decir que estaba cortando lazos conmigo, pero luego, inmediatamente, sacó cientos de millones para comprar farmacéutica Tencent en su punto más bajo. Si dices que esto no tiene nada que ver contigo, ¿quién aquí te creería? Si Changong, cállate. Tu inversión fracasó. Eso es porque eres incompetente e incapaz. La señorita Mingyu puede ganar dinero. Eso es porque ella ha superado al maestro. Cuando te encuentras con un pequeño contratiempo, inmediatamente calumnias y buscas a quien culpar. Es así como se comporta un padre. The film was translated Tía Kim, and narrated by no M. hable tan Media. duramente. Usted también es una de nuestras accionistas del grupo, sí. ¿Quién sabe si usted estuvo involucrada en esto, traicionándonos desde adentro? Te has vuelto atrevida. Si Mingyu. Espera a que confirmen tu identidad como informante privilegiada, y veremos quién se atreve a colaborar contigo. Tía Kim. Di menos. Cierta gente inútil disfruta buscando excusas para sus fracasos. ¿Por qué deberíamos exponerlos? Solo trátalo como a un payaso. Maldita sea. The film was No creas que no lo sé. translated and Si no fuera por ti, narrated by quien M. filtró los Media. secretos del grupo, ¿cómo explicas tantas coincidencias? ¿Qué estoy explicando? Te obligué a invertir. Te dije que compraras cuando el mercado estaba bajo. Tú. O puse un cuchillo en tu cuello, obligándote a cortar tus pérdidas y abandonar el mercado. Además, si yo fuera el topo, ¿por qué dejaría que la familia así solo perdiera más de 1.000 millones? ¿A quién estás menospreciando? Tú. Suficiente, sí, Mingyu. Cállate. Tú eres quien debería callarse. Este preciado hijo tuyo. Los proyectos que manejó, sin excepción, terminaron todos en un completo desastre. Ya no pude soportarlo más. Así que le ayudé a formular el informe de evaluación para cada proyecto. Estos proyectos, sin excepción, todos generaron ganancias. Ahora que soy demasiado perezosa para gestionarlos, estos asuntos han terminado así de nuevo. Es porque él es incompetente. Es porque él es incapaz. De ninguna manera. ¿Acaso no decían que si Lin Yuan era una estrella en ascenso en los negocios? Resulta que solo es un fraude. Exacto. Parece ser cierto. ¿Recuerdas a Lin Yuan cuando entró por primera vez al grupo Sí? Su manejo de proyectos estaba lleno de errores. Más tarde tuvo éxito repetidamente. Pensé que había madurado. Nunca esperé que la señorita Mingyu lo estuviera ayudando tras bambalinas todo el tiempo. La señorita Si Mingyu es realmente digna de ser la sucesora, formada personalmente por la matriarca Si. Impresionante, impresionante. Lin Wen, tú. Todos.
Aprovechando esta oportunidad, quiero The anunciarles film algo a was todos. translated and Después de narrated cumplir by 20 M años. Media. Romperé mi relación padre-hija. Con él, Si Chang-won. Además, no planeo heredar el grupo Si. Dios mío. La señorita Si Mingyu, en realidad no planea heredar el grupo Si. Este es el legado que la matriarca Si dejó para ella. Está loca. Está la señorita Mingyu planeando empezar desde cero. Ella realmente tiene agallas. Sin embargo, si esto sucede, ella se enfrentará abiertamente con el presidente Sí. Maldita sea. Sigues diciendo que quieres cortar lazos con nosotros. Le dices a todos que no heredarás los activos de la familia Si tienes la capacidad. Entonces dale las acciones a Junyan. Si no puedes hacer eso, entonces cállate. Estas son las acciones que la abuela me dejó a mí. ¿Por qué debería dárselas a ella, una hija adoptiva? ¿Tienes algún problema en el cerebro? No tengo ningún problema en el cerebro. Tú. Incluso si tuviera que donar todas estas acciones al país para caridad, ni aún así dejaría que ella se beneficiara de ellos. Menos amoríos para ti. Mingyu, tú. Tú. Papá, ¿estás bien? Esposo. Hermana mayor, deja de discutir con papá. Lo sé. Poder entrar en la familia Sí es ya la fortuna que he cultivado durante 800 vidas. Acciones. No soy digna. Hermana, ¿qué haces? The film was translated and narrated Dura- by M tú. Media. No te dije que no me llamaras hermana. Te golpearé cada vez que me llames así. Bestia. Te atreves a golpear a tu propia hermana. Junyan, no te preocupes. Todavía soy yo quien está a cargo de la familia hacia ahora. Si esta bestia quiere heredar la fortuna, todavía necesita mi permiso. Bien, entonces esperemos y veamos. Me gustaría ver. ¿Qué otros planes y artimañas tienes bajo la mengue? Papá, La droga. The film was translated and narrated by M Media. El segundo piso de la familia Go. Joven, ser tan impulsiva podría no ser prudente. La vida es corta, solo 30.000 días. ¿Por qué habrías de maltratarte? No me gusta que me maltraten. Me niego a fingir que cooperaré con esta gente. Muy bien, muy bien. La señorita Mingyu ciertamente tiene valor. Pero ahora, te han colocado en mi bando. A la señorita Mingyu no le importaría, ¿verdad? ¿Acaso no es exactamente lo que el cuarto maestro quería ver? Que padre e hija se enfrenten el uno al otro, para que puedas dividir convenientemente el círculo empresarial de Jiangzhou en dos bandos. De esta forma, tú, este poderoso dragón que cruza el río, puedes sacar provecho de ello. La señorita Mingyu es bastante perceptiva. Entonces no perderé más palabras. Señorita Mingyu, en el futuro todos ganaremos dinero juntos. Habrá oportunidades en el futuro. Pero debo recordarle una cosa a mi sobrina. Aunque Si Chang-won no tiene mucha capacidad, sus planes y trucos son infinitos. Dado que hoy te has vuelto públicamente contra él, más tarde, me temo que no obtendrás ni un centavo. Cuarto maestro. Estás sobrepensando las cosas. Una vez que la familia Sí se declare en bancarrota, seguirá habiendo necesidad de quedarse con estas acciones. hermana. Tío Wu, lo siento. No quería interrumpir. Solo buscaba el baño. El baño está al final del pasillo. Gracias, tío Wu, entiendo. Debería decirle al tío Wu que la pelea entre mi hermana y papá era solo una actuación. No importa. Incluso si se lo dijera, no me creería. Debería ocuparme de mis propios asuntos. Vamos, continuemos nuestra discusión. Es la misma fórmula de siempre. Si hubiera discutido la cooperación con Guo Yingao, este simple pensamiento habría sido suficiente para arruinarlo todo. The film Tío was Wu, translated ¿entiendes and ahora? narrated by ¿Por qué soy tan M. ignorada en mi propio hogar? ¿Qué? Ella parece una inocente flor blanca, pero por dentro está llena de espinas punzantes. Cuarto maestro. Eres un poderoso dragón. Puedes emitir tu propio juicio. No me involucraré en este asunto. Me retiro primero. Interesante. Damas y caballeros, estoy aquí para darles a todos buenas noticias.
Mi grupo sí, hace medio mes, estableció un departamento de finanzas, invirtiendo The film 2.000 was millones translated como and capital narrated inicial by M Media. para invertir en el mercado de valores, en solo medio mes. Ya hemos logrado un beneficio neto del 15%. 15%. Tan impresionante. ¡Qué impresionante! Todo esto es gracias a nuestra recién nombrada vicepresidenta del grupo Sí. Mi buena hija. La contribución de Si Yunyan. Como se esperaba, es verdaderamente la hija del presidente, sí. En solo medio mes, logró una ganancia neta del 15%. Increíble. Simplemente un milagro en el mundo de las inversiones. Una genio de la bolsa nata. Correcto. La señorita Yunyan es realmente formidable. Ella es simplemente mucho más fuerte que su hermana, Si Mingyu. Exacto. Exacto. Todos. En cuanto a mí, Si Chango, no soy una persona tacaña. Ya he registrado una licencia comercial para un fondo de capital privado. Cuando llegue el momento, podré ayudar a todos a invertir juntos. Es solo que la comisión por The gestión film was translated será un poco and más alta. narrated by M Media. Ya que el presidente sí está dispuesto a guiarnos para ganar dinero. ¿Qué tiene de malo una comisión alta? Mientras esté dispuesto a guiarnos bien. Cuanto sea la comisión. Por favor, solo diga el precio. Exacto. Así es. Ahora es precisamente el momento de un gran mercado alcista, una gran oportunidad para ganar dinero. Definitivamente no podemos perderla. Bien dicho, ganemos dinero juntos. Papá. El asunto de establecer un fondo de capital privado, quizás deberías reconsiderarlo. ¿Qué hay que reconsiderar? Ahora es la oportunidad perfecta para ganar dinero. Solo necesitamos tomar su dinero, The film was invertirlo, translated y podremos and obtener altas narrated comisiones by por M gestión. Media. Es una cantidad masiva de dinero. Yunyan, que la familia sí pueda despegar. Depende enteramente de ti. Iré a socializar un poco. Hola, hola. Ahora los fondos están aumentando cada vez más. Con cada céntimo extra que gano, mi suerte se agota rápidamente. Parece que debo cosechar rápidamente. La suerte de Guyun. Mientras su puntuación de favorabilidad hacia mí suba a 100, entonces su suerte será absorbida por mí por completo. La señorita piensa exactamente lo mismo que usted. La familia sí ya ha establecido un fondo de capital privado. Bien, procede según lo planeado. Ah, por cierto, tía Kim. Aún recuerdas a Gu Dongfan, ¿verdad? El tiempo casi se ha agotado. Prepárate para cobrar la deuda. Esta Si Yunyan, ya que se prepara para alborotar las cosas. Entonces nosotras, naturalmente debemos ayudarla a condimentar la situación como es debido. Casa de Guyun. Gu Dongfeng. El dinero que me debes. ¿Cuándo vas a pagármelo? Jefe. ¿No dijo que no tenía que apresurarme a pagar? Cuando yo te diga que pagues, es cuando debes pagar. Jefe. Frecuento su negocio todos los días. Una vez que me recupere, definitivamente le pagaré. Deja de decir tonterías. Pagar las deudas es lo natural y correcto. Si no tienes el dinero para pagar, te cortaré las extremidades. Jefe, no tengo dinero ahora mismo, entiende. Definitivamente pagaré cuando tenga dinero. Maldita sea, te atreviste a pedir dinero prestado cuando no tenías nada. Creo que buscas la muerte. Denle una paliza. Jefe, no me golpee. Ayuda. Deténganse. Jefe, esto. Chalyun, salva rápido a papá. Por favor, señorita Mingyu, ayúdeme a pagar esta deuda. De lo contrario, me matarán a golpes hoy. ¿Cómo te endeudaste de nuevo? No te dije que dejaras de apostar. Lo siento, Chalyun. Nunca volveré a apostar la próxima vez, pero esta vez debes ayudar a papá. Las palabras de un apostador no son de fiar. Sin embargo, debo aprovechar este momento para maximizar la calificación de favorabilidad de Guyun. Más tarde haré que alguien lo atropelle y lo mate. El sistema podrá entonces absorber una gran cantidad de suerte. Entonces ya no tendré que preocuparme más. ¿Cuánto dinero debe? Lo pagaré yo. Tú pagas, puedes permitirte pagar. Nos debe 100 Milan. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede ser tanto? Esto es usura. Es ilegal. Lo crean o no. Llamaré a la policía y haré que los arresten. Está escrito claramente en blanco y negro en el pagaré. Además de la firma personal del viejo. Si no tienes dinero para pagar, entonces lárgate. Intentando actuar como una mujer rica conmigo. Cállate. Yunyan es la hija mayor de la familia, sí. Ustedes, un montón de snobs que menosprecian a los demás. 100 millones. Podemos permitirnos 10 veces 100 millones. Es solo dinero, ¿a quién le importa? Anfitriona,
El índice de favorabilidad de Guyun está a punto de llegar al máximo, siempre y cuando el plan salga sin problemas. Una vez que el valor de favorabilidad alcance 100, podremos absorber una gran cantidad de suerte. Bien, pagaré esta deuda por él. $100 millones de yuanes han sido acreditados a la cuenta. Nada mal. Ya que los 100 millones han sido acreditados, entonces la deuda está saldada. Viejo Gu, venga a visitarnos Ejido en el futuro. Vámonos. Hermanos, retírense. No volveré a apostar nunca más. Yunyan. Es bueno que estuvieras aquí esta vez. No es nada, mientras pueda ayudar al hermano Yun. 100 millones. No es nada para mí. Yunyan. Lo sabía. Eres igual que yo. Alguien que considera el dinero como suciedad. A diferencia de esa Simingyu. Ese tipo de snob. Ya que el asunto está resuelto, volvamos primero a la escuela. En cuanto a Guyun, se han hecho los arreglos necesarios para el conductor. Lo encontré. Todo está listo. Si Yunyan quiere esperar hasta que la favorabilidad de Guyun llegue a 100 para cambiar el destino de la familia así, entonces definitivamente no lo permitiré. Señorita, el conductor definitivamente no golpeará a la persona equivocada. Si Yunyan, estos días, ha traído algunos beneficios a la familia así, pero toda la familia así es un grupo de sanguijuelas que solo se alimentan de sangre. Una vez que Si Yunyan comience a exigir cosas, ese grupo de personas en la familia así verá cómo su favorabilidad hacia ella disminuye inevitablemente, lo cual afectará su fortuna. En su vida anterior, ella confió en este método para apoderarse de mi fortuna. En esta vida, haré lo contrario. Haré que tenga otro accidente automovilístico para consumir una gran cantidad de su fortuna. Quiero que, en su momento de mayor triunfo, sufra una derrota absoluta. Shai-yun. En el futuro, debes tratar adecuadamente a la señorita Yunyan. Ella es mucho mejor que esa Simingyu. Por supuesto. The film was translated Vamos. and narrated by M Media. Guyun, por esta pequeña parte de tu fortuna, he dado todo lo que tenía. Estos son 100 millones. No te atrevas a decepcionarme. Hermano Guyun, ten cuidado. Yunyan, Yunyan, ¿por qué estoy en casa? Yunyan. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? En el futuro no debes ir sola a ese tipo de lugar de nuevo. Es demasiado peligroso. ¿Por qué fui yo quien tuvo el accidente de coche? Entonces, ¿por qué estoy perfectamente bien? Mamá, ese chico que estaba conmigo, ¿cómo está? En un momento como este, sigues preocupándote por esa persona. Tu padre ya ha investigado. Esos 100 millones que querías fueron entregados a su padre apostador para pagar sus deudas. Mamá te lo está diciendo. Mamá prohíbe terminantemente que tú y esta clase de persona tengan más contacto. Está bien, el asunto ya terminó. Yunyan, mientras estabas inconsciente, papá ya terminó de tramitar el fondo de capital privado, todos los procedimientos para el fondo de capital privado, y recaudó 70.000 millones, todo lo cual será controlado por ti. Anfitriona, por favor, tome nota. Para que este sistema le permitiera sobrevivir al accidente automovilístico, se utilizó una gran cantidad de fortuna. Actualmente, su fortuna ha quedado reducida a 0. 70.000 millones. Me temo que no podré manejarlo todo. ¿Qué tal si posponemos el plan por un tiempo? ¿Posponer qué? En este momento todos los magnates se están peleando y rogándonos para invertir. Este es el momento perfecto para ganar dinero. Exactamente. Tal vez al aprovechar esta oportunidad, nuestra familia sí puede alcanzar nuevas alturas. Yunyan, no tienes de qué preocuparte. Nuestra empresa ha contratado a un equipo financiero profesional. Junto con tu suerte, definitivamente no habrá ningún problema. Aunque ahora haya perdido mi fortuna. Actualmente estamos en un mercado alcista importante en la bolsa, con un equipo financiero profesional gestionándolo. Debería estar bien. Muy bien, entonces me esforzaré al máximo. Me esforzaré por hacer que el grupo sea más grande y fuerte, y no decepcionar a mamá, papá o mi hermano mayor. Maravilloso, verdaderamente eres mi buena hija. Eres mucho más fuerte que esta malagradecida. Sí. Has estado acostada tanto tiempo que debes tener hambre. Vamos a comer primero. Mamá le pidió a la tía Wang que te preparara tu favorito, gachas de marisco. Vamos, vamos.
Maleducada despreciable. ¿Quién te pidió que comieras? Este gran banquete es específicamente para celebrar que mi hija hizo contribuciones al grupo. El festín preparado. Eres digna de comerlo. Si tu hija es una fracasada, ¿qué clase de contribución podría ser? ¿Qué sabes tú? El departamento de finanzas de nuestro grupo sí, ya se ha hecho un nombre. Poseemos acciones valoradas en más de 70.000 millones. Este es el verdadero porte de la señorita mayor de la familia, sí, no es algo con lo que puedas compararte. Departamento de Finanzas. ¿De verdad crees que si Yunyan puede manejar el mercado financiero? No te sitúes demasiado alto. No sea que la caída sea peor. Sí, Mingyu. Simplemente estás celosa. Yunyan controla 70.000 millones en capital. Puedes hacer eso. Mingyu. Te aconsejo que recapacites antes de que sea demasiado tarde. Después de todo somos familia. Así que no hay necesidad de tensar tanto las cosas. Una hija como esta, si ocasionalmente causa problemas, quizás alguien la tolere. Pero si van demasiado lejos, solo causarán molestias. Exactamente. Sí, Mingyu. Puedo darte una oportunidad, siempre y cuando ahora te arrodilles ante nosotros y admitas tu error, y cedas incondicionalmente tus acciones. Puedo reconocerte como mi hija otra vez. De lo contrario, no me culpes por ser despiadado. ¿En realidad no crees que, por ganar un poco de dinero, todo saldrá siempre sobre ruedas, o sí? Ser tan inútil. Y aún así atreverse a incursionar en el mercado de valores y las finanzas. Parece que debería comprar más fuegos artificiales para celebrar la bancarrota de tu familia. Tú. Papá, no te enfades. Mi hermana solo me menosprecia. Si realmente le molesta, en el peor de los casos, renunciaré a mi puesto como vicepresidenta de la empresa. Yunyan, no hagas caso a esta persona. Siempre serás mi hija biológica. Yunyan, eres simplemente demasiado amable. A diferencia de ciertas personas que son completamente maliciosas. Ustedes tienen tiempo para mirarme con furia. ¿Por qué no piensan en una solución? Para lidiar con el problema que se avecina. Sí, Mingyu, ¿qué quieres decir? Quedan 4 horas y media. El mercado de valores de Yigu está a punto de desplomarse. Hasta que se active el interruptor de circuito. Lo que quiero decir es que ustedes están condenados. Esta persona. ¿Es cierto o falso lo que ella está diciendo? Una vez que el mercado de valores de Yigu se desplome, afectará inevitablemente al mercado financiero global. Los 70.000 millones de fondos de nuestra familia se acaban de entrar al mercado. Absolutamente no podemos tener un incidente en este momento. Lin Wan, investiga rápidamente si el mercado de valores de Yigu realmente tiene alguna fluctuación. No sucederá nada. Papá, esto es malo. La Reserva Federal va a subir las tasas de interés. ¿Qué? ¿La Reserva Federal subiendo las tasas de interés? Esto significa que habrá una tormenta financiera. Nuestra familia sí acaba de volcar 70.000 millones en el mercado. Imposible. Esto es imposible. Sí, Mingyu. ¿Acaso conspiraste contra mí? ¿Acaso conspiré contra ustedes? Fui yo quien los obligó a invertir dinero en el mercado de valores. ¿O fui yo quien los obligó a traer ostentosamente a varios individuos adinerados para que invirtieran? Solo saben buscar excusas para sus propios fracasos. Inútiles. Bestia. Claramente sabías que iba a ocurrir una caída del mercado de valores, y aún así nos viste saltar directamente hacia ella. Tú. ¿Cómo puede ser tu corazón tan vicioso? Te lo digo. No necesitas cortar lazos conmigo. No tengo una hija como tú. Lárgate. Esposo. En un momento como este, no tiene sentido que digan tales cosas, ¿verdad? No creerán que todavía los considero familia, ¿o sí? Entonces, Mingyu realmente ha cortado todos los lazos emocionales, y ya no nos considera sus padres. Realmente se ha rendido conmigo. Sí, Mingyu. ¿Cómo te atreves? Somos tus padres biológicos. Señora, sí. Deje de pretender ser una madre amorosa en este momento. Piense detenidamente en cómo enfrentar la crisis que se avecina. Si estos 70.000 millones desaparecen, la familia sí probablemente esté acabada, ¿verdad? Lin Wan, la caída bursátil de Yigu tardará en afectar a las acciones A. Todavía tenemos una oportunidad de retirarnos. Rápidamente, contacta al personal del Departamento de Finanzas y haz que todos los fondos restantes sean retirados. Bien. Absolutamente no debemos dejar que esta mujer se ría de nosotros. De acuerdo. Iré a encargarme de eso ahora. Date prisa, esposa, ve. Tía Kim, ¿cómo está la situación? Señorita, todo está procediendo según su plan. Sus 2.000 millones utilizados para vender en corto acciones estadounidenses ya se han convertido en 20.000 millones de dólares. La empresa ya ha sido registrada. Además,
siguiendo sus instrucciones. Compré el edificio Jiangzhou, ya ha sido renombrado como edificio Tianyuan. Bien, muy bien. Departamento de Finanzas del Grupo Sí. ¿Cómo va todo? ¿Cuánto capital se ha vendido? No se puede vender. Definitivamente no se puede vender. Esto es un desplome del mercado de valores. Es un desplome bursátil masivo y súper grave. Todos ustedes, durante la entrevista, no eran graduados de Harvard o poseedores de experiencia laboral en Wall Street. ¿Cómo es que, ahora, al encontrar un asunto tan pequeño, ya están indefensos? Presidente, esto es un desplome del mercado de valores. Un desplome bursátil masivo que afecta a las finanzas globales. Muchos países están indefensos. ¿Cómo podemos manejarlo unos pocos comerciantes? No quiero escuchar sus tonterías, solo quiero saber. ¿Qué se supone que debemos hacer ahora? Presidente, y mucho menos nosotros. Incluso si un inmortal viniera, no habría solución. Ante el desplome del mercado bursátil, casi todas las empresas sufrirán al menos 5 caídas consecutivas al límite, nuestros 70.000 millones. Cuando termine el desplome del mercado, como máximo solo quedará una décima parte. Se acabó. Todo se acabó. ¿Será posible que realmente no haya ninguna solución? Podría ser que ¿De verdad crees que si Yunyan, esa idiota, puede manipular el mercado financiero? Ming-Hyu tenía razón. Tonterías. ¿Cómo va a ser eso posible? Esa desagradecida simplemente tuvo suerte. Presidente, directora, esto es terrible. Han llegado personas de todas las familias poderosas de Jiangzhou. Están bloqueando la entrada afuera, gritando que quieren verla. También exigen que nuestra empresa les dé una explicación. Esposo, Papá, no te agites. Este desplome del mercado bursátil ha sido demasiado repentino. Ellos tampoco tienen ninguna solución. Iré a buscarlos. Me presentaré ante ellos como un subordinado. Presumiblemente, no me pondrán las cosas demasiado difíciles. papá, hermano mayor, déjame ir a mí en su lugar. Es mi culpa, incluso si recibo severas reprimendas de los estimados tíos y ancianos. No puedo dejar que papá y mi hermano mayor sufran. Yunyan. Yunyan. No se te puede culpar por algo así. Si hay alguien a quien culpar es a Ming-Hyu. Esa hija rebelde, por no habernoslo dicho antes. No te preocupes. Dejaré de lado mi orgullo y me disculparé con ellos. Y cederé las acciones del proyecto de la empresa. Este asunto todavía puede resolverse. No te preocupes, hija. Todo está bien. ¿Qué deberíamos hacer? Papá, ¿qué ocurrió exactamente? ¿Por qué la empresa se declaró en quiebra de repente? Es cierto. Hace apenas unos días escuché que las inversiones de la empresa habían ganado cientos de miles de millones. ¿Por qué se declaró en quiebra hoy de repente? Y hasta los bienes fueron compensados a otros. Segundo hermano, tercer hermano, todo es culpa mía. Fue mi error operativo. No logré detectar el desplome de la bolsa, lo que llevó a la quiebra de la empresa. Todo es culpa mía. No soy una buena persona, he agraviado a todos. Pero no podría haber previsto el desplome de la bolsa. Claramente mi hermana sabía desde el principio que el desplome de la bolsa ocurriría, pero observó cómo nuestra familia se iba a la quiebra. Pero, ¿cómo puedo decir tales cosas? A mamá y papá, y a mis hermanos. Es esa Ming-Hyu otra vez. ¿Dónde está? Debo matarla a golpes. Ming-Hyu solía ser también educada. Como pudo haber sabido sobre el desplome del mercado, y no habernoslo dicho. Dejen de discutir. Incluso si nuestra familia si se declara en bancarrota, creo que todavía tenemos una forma de salir adelante. Mamá y papá, se han enterado. Ming-Hyu acaba de fundar un grupo valorado en miles de millones de dólares. También compró el edificio Jiangzhou para establecer su sede. ¿Qué has dicho? ¿De dónde sacó el dinero? ¿Acaso la matriarca se lo dejó a ella? Según la información que he recibido, antes de este desplome bursátil, ella apostó en corto contra acciones estadounidenses y obtuvo una ganancia neta de 20.000 millones de dólares. Ahora todos afuera dicen que ella es la verdadera diosa del mercado de valores. Papá, de verdad la malinterpretamos. Ahora todos afuera dicen que estábamos ciegos, mimando a la hija falsa y alejando a la verdadera. Si en aquel entonces no hubiéramos favorecido a Yunyan, Ming-Hyu no nos habría tratado de esta manera. Estás diciendo tonterías. Si hay alguien culpable, es culpa de Ming-Hyu. Si tan solo tuviera una fracción de la obediencia de Yunyan, yo no estaría así. Mi mayor arrepentimiento en esta vida es haberla dado a luz. Papá, obediencia. ¿De qué sirve la obediencia? Puede que Yunyan sea obediente de palabra, pero es una inútil para nuestra familia. Al contrario, hasta nos ha tendido una trampa. Yunyan es muy obediente. Pero Ming-Hyu también era muy sensata antes. Toda nuestra familia era apreciada por ella. Nosotros fuimos quienes no la valoramos. Por eso ahora, Desde que Yunyan entró a nuestra familia,
No hemos parado de atacar a Minhyu. Es cierto. Minhyu solía ser claramente muy buena con nosotros. Cállate. Cállate. Ustedes. Papá, papá. Papá, papá. Esposo, esposo, esposo. Papá. Esposo. Papá. Mingyu. Mingyu. Date prisa y ponle una inyección a tu padre. Salva a tu padre. Esposo, esposo. El presidente sí se desmayó. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Sin embargo, si necesitan una línea directa con el crematorio, puedo ayudarlos a contactarlos. Mingyu. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Él es tu padre. ¿Cómo puedes quedarte ahí sin hacer nada? Él no se lo merece. Sí, Minhyu. No me importa cuánto resentimiento guardaras antes. En un momento como este, podría ser sensata. Minhyu. No sabes acupuntura. Aplícale rápidamente una aguja de acupuntura a papá primero. Minhyu. No adorabas tú a tu buena hermana. No dijiste que yo era una hija desobediente. Entonces deja que venga ella. Deja que use su dedo de oro. Y a ver si puede despertar al presidente, sí. En aquel entonces, ella usó su voz interior y su dedo de oro para señalarme y difamarme en todo momento. No supiste distinguir el bien del mal y decidiste creerle a ella. Así que ahora, el presidente sí se ha desplomado. Ella no puede quedarse de brazos cruzados, ¿verdad? The film was translated and narrated by Así que fuiste tú. M-Media. Fuiste tú. ¿Quién constantemente usó tu voz interior para sembrar discordia entre nosotros y Mingyu? Eres una verdadera malvada. Devuélveme a mi hija. Devuélveme a mi hija. Devuélveme a mi hija. Devuélveme a mi hija. Mamá. Devuélveme a mi hija. The film was translated and narrated Fuiste tú quien me by hizo malinterpretar a M-Media. Minhyu. Y provocaste que Minhyu nos odiara. Sí, Yunyan. Así que fuiste tú. La mujer con corazón de víboras y escorpiones. ¿Cómo te atreves a hacer algo así? No me pegues. No me pegues. No me pegues más. Mamá. Mamá. Hermano mayor. Segundo hermano. Tercer hermano. Dejad de pegarme. Tú eres la responsable de que perdiera a mi hermana. Darte un golpe. Ojalá pudiera matarte. Sí. Yo hice todo. Pero, ¿acaso creen que ustedes son buenas personas? Solo transmití casualmente un pensamiento interno, y trataron a su propia hermana biológica, como a una criminal, golpeándola y regañándola constantemente. Que hayan caído en este estado hoy es enteramente culpa suya. ¿Creen que aman tanto a Mingyu? Equivocado. Solo estaban celosos del amor que la matriarca sí sentía por ella. Ahora se dan la vuelta y me culpan a mí. Ustedes The film was y todos translated ustedes and narrated by M-Media. son unos despreciables. Despreciable. No, eso no es verdad. No es verdad. Es todo culpa tuya. Es todo culpa tuya. Es todo culpa tuya. Mamá. Lleven rápido a mamá y papá al hospital. Papá. 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 Despierta. Despierta. La entrada del edificio Tianguan. Bien. Bien, felicidades. Felicidades por la inauguración. Felicidades. Bien. Felicidades. Señorita, la matriarca tenía razón en aquel entonces. Usted es verdaderamente una genio enviada del cielo, en solo un mes. De la nada. Usted creó un grupo que vale decenas de miles de millones. El espíritu de la matriarca en el cielo, seguramente debe sentirse reconfortado. Tía Kim, la abuela me enseñó. A diferencia de esos idiotas de la familia sí, que solo saben pelear entre ellos. Esos idiotas de la familia sí, están verdaderamente ciegos de vista y corazón. No amaron a su hija biológica,
sino a su hija adoptiva. Ahora, finalmente han recibido su retribución. La familia sí se declaró en bancarrota. Ese Si Changong sufrió un ataque al corazón. El tratamiento se retrasó. Él todavía está acostado en la sala de emergencias ahora. Estimo que no se puede hacer nada para salvarlo. En cuanto a Wang Lin, sufre de migrañas, tiene los vasos sanguíneos obstruidos, y ahora está completamente paralizada. Si Lin Yuan y los otros dos están en una situación terrible. Se dice que tras la bancarrota, ni siquiera pueden encontrar trabajo. ¿No son estos los 3 hijos de la familia Sí, que tienen el cerebro lleno de agua? Solían ser considerados jóvenes maestros, apuestos y elegantes. ¿Cómo es que terminaron así ahora? Estos 3 adoraban a su hermana adoptiva, pero trataron a su propia hermana biológica, con crueldad en todos los sentidos. Esto es un castigo. Mingyu, sé que me equivoqué. Fuimos nosotros quienes te tratamos mal antes. Tu hermano mayor te pide disculpas. Por favor, perdóname. Mingyu. El segundo hermano también sabe que se equivocó. Mientras puedas perdonarnos, cualquier cosa que nos pidas, la haremos, Mingyu. Mamá y papá están ambos acostados en la cama del hospital. Ahora solo quedamos nosotros en la familia Sí, debemos unirnos. No sabes que te equivocaste. Solo sabes que estás a punto de morir de hambre. Si mal no recuerdo, ya deberíamos haber cortado lazos. Si quieres buscar a una hermana, deberías ir a buscar a Si Yunyan. ¿Por qué vienes a mí? Mingyu. Realmente sabemos que nos equivocamos. También fuimos instigados por esa víbora. Si Yunyan, nosotros también somos víctimas. Es cierto. The film was translated and narrated by M Media. Mingyu. Sé que cualquier cosa que digamos ahora, no lo creerás. Pero sinceramente sabemos que nos equivocamos. Nos arrodillaremos ante ti, solo pidiéndote que nos perdones. Sí, Mingyu. Todos nos estamos arrodillando ante ti. Por favor, solo perdónanos. ¿Acaso arrodillarse es algo admirable? Arrodillarte solo hará que te desprecie aún más. Por favor, vete. Ya no tenemos ninguna relación. Pero yo. Caballeros. Por favor, váyanse. Mingyu. Mingyu, ¿cómo voy a vivir sin ti? Se lo tienen bien merecido, totalmente merecido. Nosotros fuimos los que cometimos el error. Si Yunyan tenía razón. No es solo su problema. Es también porque sentíamos celos de Mingyu. Pero nos dimos cuenta demasiado tarde. Incluso si quisiéramos compensarlo, ya no queda ninguna oportunidad. No. No debería ser así. Soy la hija mayor de la familia Sí. Tengo un sistema. Tengo una riqueza y gloria infinitas para disfrutar. Advertencia. Suerte completamente agotada. Energía del sistema insuficiente. Desvinculación inminente. No te desvincules. Soy la anfitriona. Te ordeno que te quedes. Procedimiento de desvinculación iniciado. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Señorita. Si Yunyan parece haber enloquecido. Vagando por los barrios bajos. Si Lin Yuan y sus 2 compañeros, amontonados en una habitación subterránea, dependiendo de trabajos ocasionales para sobrevivir. Señorita. Esta gente obtuvo lo que merecía. Se lo buscaron ellos mismos. No necesita sentirse culpable. Ellos fueron quienes me hicieron daño. ¿Por qué debería sentirme culpable? Todos deben ser responsables de sus propios actos y pagar el precio. Vámonos, Tiakin.
La oficina del CEO del grupo Tianwan. And narrated by M Media. Señorita, este es el proyecto de cooperación con el Grupo E, sobre el desarrollo de la zona de alta tecnología. Mira, abuela. He forjado mi propio camino. Ya no estoy atada a la hipocresía de antes. Mi futuro está bajo mi propio control.